Suscríbete a la Panterita. Arturo, el rey Arturo Vidal, señores, en el No, Flamengo, no. Cerremos todo y nos vamos, Pero Tampoco es la- esto no tiene que sorprender si Flamengo, por Gabigol nomás pagó casi 20 millones de dólares, Y 17 bueno, millones ¿a de vos qué te euros. parece sano eso? Y acá ¿Y qué va a hacer? presupuesto Esa es limpia que de lo- $1 millón. Y bueno, pero- No, bajó ahora a 600. Y bueno, mi querido Bruno, es la ley de la demanda y oferta. No, pero ¿Por qué? es para los ricos esto. ¿No? ¿Y qué- Es un qué club, hacemos? ¿Sabes qué? Es un club de, no sé. Pero el fútbol el del club Lille es para del- ricos. Ese es ¿Cómo el se llama? tema. Beverly Hill. No, No sé. el campeón. El fútbol del Lille es para El los campeón ricos. que le ganó la final a River tenía a Felipe Coutinho recién venido, tenía al defensor español, a Jorge Jesús, o sea, ya era un equipo que hizo una inversión Sí. increíble. Como en otro momento, pero ustedes Flamengo están de hizo grandes acuerdo. inversiones. No, pero Pero es que no se puede hacer nada. Lo de Vidal, yo hay insisto. regulaciones, no se puede. ¿Cómo? Entonces, ¿sabes que la Copa Libertadores se va a volver la Copa Brasileña? Y cerremos todo. ¿O va a ser Brasil y Argentina nomás ya? Es que ahora sí la Argentina no vaya hace rato. Y bueno, y entonces En me está realidad, dando la es, razón. en realidad es Brasil más Boca y River. Y bueno. Porque Argentina tampoco, o sea, hay Sí. que traer una brecha No, entre... Independiente quedó fuera en Sudamericana y después no Defensa sé y lo Justicia. otro. Defensa ganó No, la Racing, Copa San Lorenzo, Sudamericana, no, Racing está en quedó, o sea, otro nivel. River y Boca, sí. Claro, Argentina sacando Brasil y Argentina está con el resto, está con nosotros. O es muy zurdo lo que estoy planteando. No, dígame, vamos a debatir No, sobre no. el tema, muchachos, pero a mí me parece que no es una locura. No, porque... Pero el mundo porque, a ver, es así. No, a ver lo que pasa, a ver, por eso yo te he arrancado Bueno, diciendo... pero, perdón, Dani, porque el mundo es así, entonces nosotros vamos a tirarnos toda la fosa, no entiendo. No tirar la fosa, pero siempre y cuando sea lícito, insisto, la ley de la oferta y la demanda. Cada y compañía no van a participar en la primera ciudad y por eso, como los que gastan Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid. Superliga, muchachos. O sea, el mundo quiere ir hacia la Por Superliga. eso. Lo que pasa es que por las eso. formas, cuando es muy escandaloso, uy, no hacemos los puritanos. Pero cuando yo te decía, la Conmebol hace poco no me puse el tema. Te pongo dos ejemplos para decirte la presión y el lobby de los poderosos. Antes, en octavos no podía cambiar, después ya era hasta el final, después de abrir una ventanita para semifinales, ahora cuarto 5. Pensando más, ¿quién podría reforzar 5 en 3 semanas? Segundo punto, hasta el año pasado, el que jugaba el torneo por un equipo no podía jugar por el otro. ¿Por qué liberaron eso? Porque cuando el poderoso diga, mira, y en el poderoso no es solamente eso, Cerro hizo con Carrascal, vi que Fluminense quiere hacer con un jugador de Independiente Santa Fe. O sea, ahí ya te dan los guiños de decir, sí. ¿Por qué? Volvemos a ver el círculo que se explica. Antes era algo más amateur, ahora es, ¿quién pone el dinero de los jugadores de los clubes? Derecho de transmisión. ¿Quién quiere ver la audiencia? Quiere ver a los poderosos, quiere ver a los grandes. Entonces dicen, bueno, vos querés verme a mí, hace esto. Lo que Cerro Libre suelen decir a nivel local. Pero no está bien, o sea, pero caramba, yo no sé si, yo repito esto, me parece que es antideportivo, porque tiene que haber una regulación, o sea, entonces para los grandes, bueno, hasta acá podés gastar, hermano, porque si no, se va a volver una cosa. Malte Menegarejo, gusto de saludarte, ¿cómo estás, Malte? Hola Bruno, ¿cómo estás? Un saludo a la mesa, a la audiencia, a las órdenes. Mal estoy, Malte, muy mal. ¿Qué te pasa, Bruno? Hermano querido, y vos no estás enterado. ¿Qué pasó? Y ¿Qué Flamengo pasó? le va a traer a Arturo Vidal, le estamos acá debatiendo y los compañeros defienden que no, que es la libre competencia, que la oferta y la demanda, que el mundo es así. Y yo le estoy diciendo, bueno, puede ser, esto ya es antideportivo, tiene que haber una regulación. Arturo Vidal dice que va a venir al Flamengo. ¿Y cómo eso es? Ah, bueno. ¿Para el año que viene? No, ahora va a jugar contra ustedes ya probablemente. Ah, bueno, está bien. ¿Eh? Que venga. No, está bien, No. está bien, fantástico. Malte, Arturo Vidal. Sí, entiendo, escuché, Bruno. Y bueno, ¿y a vos te parece que no tiene que haber una regulación, no sé, o 600.000, 700.000 el presupuesto y no sé, acá hablan de una operación multimillonaria o es muy zurdo lo que yo estoy planteando, no sé. Y da para un análisis bastante profundo. Yo igual creo que es una apuesta muy grande lo de traer grandísimo jugador ahora, porque te puedes quedar afuera y bueno, para el año que viene será.
Bueno, pero... Eso pasó, por ejemplo, perdón, Malte, ¿se acuerdan cuando Corinthians tenía una buena capacidad económica y comenzó a traer jugadores de figura? El caso de Roberto Carlos, Ronaldo, que estaba en la última parte, gastó un montón y le fue tan mal en la Copa Libertadores, pero esto no es nuevo lo que quiero decir. Esto ya tiene vigencia desde hace casi 20 años en Brasil. Así es. Pero hay una diferencia, lo que sí es que hay una diferencia económica, una potencia económica demasiado grande entre, por ejemplo, Brasil y nosotros. Es realmente increíble la brecha que siempre hubo, pero que sobre todo ahora se abrió, es realmente increíble. Sí. No, es que, ¿sabes qué mal te puede pasar si no hay una regulación en algún momento? Va a terminar siendo una Copa Libertadores de brasileños y argentinos. Sincera, y ya él o ahora. Acá Ariel, claro, y me recordaba, así que el monopolio es de... Ahora tenés 5 brasileños en cuartos de final y un argentino. Y después aparecen un ecuatoriano, un paraguayo. Dos colados a la fiesta, ¿eh? Y sí, dos colados. Con los finalistas del 90. Pasa que hay veces que, hay veces que el colado se lleva el mejor premio también. Sí, lo de colado digo por el monopolio que están hablando los compañeros, no en forma despectiva. No, el tema que hay veces que sí, podemos dar el paso, ¿verdad? Claro, y pasó en el 90, cuando Barcelona de Guayaquil deja fuera a River Plate de Argentina y Olimpia, el que era el equipo de la década, que era Nacional de Medellín, y juegan la final Barcelona-Olimpia. Lo que digo ahora es que el año pasado llegaron los brasileños, pero tampoco tenían tanta figura. Lo de Palmeiras Santos eran 2 equipos y demostró un mundial de club de la actuación de Palmeiras, ¿verdad? No siempre están con esta explosión. Los de Flamengo hace 3 años que golpearon la mesa, pero después hay otros equipos que se debilitaron. Mineiro, Fluminense, tampoco son los super equipos y quedó demostrado en la serie que han tenido. El mismo Inter, que quizá un par de años atrás estaba mejor cuando había jugadores más jóvenes, estaba Alessandro, Guerrero, era otro equipo, pero que mantiene ese poderío. Fíjate la diferencia, que Flamengo, por ejemplo, Malte, puso en venta las entradas hoy para el partido con Olimpia, 150 reales y 500 reales. Iba a poder meter 22.500 personas, con todo lo grande que es. Ahí ya tiene un pequeño respiro económico el equipo brasileño, que ya está anunciando que va a llevar en toda la campaña brasileña público. Ya se está trabajando en base a eso. Sí. Realmente qué envidia, porque nosotros también necesitábamos. De hecho, queríamos hacerlo ya en octavo, ¿verdad? Lamentablemente no se pudo. Ahora algo, por lo menos, ¿verdad? 2.000 personas. Hay que ver si logramos que nos permitan que se pueda cobrar entrada en un rato. Estamos cambiando la PF ahora para la reunión. Y bueno, por lo menos así obtener algunos recursos como para seguir peleando. ¿Qué van a pedir extra a lo que ya está acordado ahora para el tema del miércoles? El tema de los socios, ya se habló que era por antigüedad, va a ser, ¿verdad? ¿El mérito? Sí, el tema de los socios va a ser, claro, por categoría. O sea, obviamente van a tener prioridad los vitalicios, los palquistas, los butaquistas y los anualeros, y así va bajando. Y después, cuando haya alguna igualdad de criterios, se utilizará la antigüedad, ¿verdad? Y obviamente para socios al día que estuvieron con nosotros durante toda esta pandemia también es una prioridad grande, porque realmente hicieron un sacrificio gigantesco para apoyar al club. Malte, ¿y cómo van a hacer, o si ya tienen algún software, o es lo que quieren coordinar con la gente de la APF? Porque la plataforma del plan piloto del Ministerio con la APF no discriminaba la condición de hincha, socio, porque la idea era tener allí a gente, personas. Me acuerdo que Cerro también había pedido algo similar y le habían rechazado. ¿Cómo viene la mano para que ustedes digan, queremos utilizar esa plataforma, pero después tener otro filtro para darle prioridad a nuestros socios con esas variables que estaba citando? Sí, esa es una de las cuestiones que tenemos que coordinar hoy. Ayer ya hablamos con la gente de la plataforma, ¿verdad? Vamos a aplicarle esos criterios, aparte de cumplir con la vacunación y con el estudio anti-COVID, con la prueba. Hay que cumplir con los criterios del club. Eso es una de las cuestiones que vamos a coordinar, Dani, ahora al mediodía, ¿verdad? ¿La entrada es gratuita? Y
y ojalá que algo por lo menos podamos cobrar, Bruno. Todavía no está definido. No está definido. ¿Del hisopado se va a encargar el Ministerio de Salud? Así es. Correcto. A ver, las 2 dosis que tiene que presentar también, eso es innegociable. ¿Y el banco de datos le pasan ustedes al Ministerio de Salud, Malte? Sí, nosotros ya teníamos listo desde octavo, Bruno. Nos preparamos como si hubiera pasado, como si hubiese estado confirmado y no pudimos. Entonces, básicamente, que nos digan hoy que sí, que ya nos dijeron ayer y le pasamos todos los recursos técnicos, base de datos y demás, ¿verdad? Ahora, acá se está armando una revuelta en el WhatsApp, te digo, y en Twitter también me están escribiendo, porque acá la demanda supera la oferta, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que está pasando? Me dicen, ¿y cómo eligen los 2.000 socios? Yo soy socio, dice, y no sé si voy a entrar en la lista. ¿Cómo van a hacer? Dice. Preguntan esto. Bueno, ese es el caso que vamos a tener siempre, ¿verdad? Ese es el caso para el que, si recuerdan, nos estuvimos preparando ya desde inicio del 2020, pre-pandemia. ¿Recuerdan ustedes lo que fue la campaña de ese febrero con la de Bayor y demás, que llegamos a 33.000 socios? Un estadio para 23.000 personas ya no iba a dar abasto igualmente. Vamos a aplicar el ranking que está establecido desde esa época, que veníamos anunciando. Nosotros trabajamos durante todo este tiempo en la implementación del sistema nuevo, y eso es lo que vamos a aplicar, ¿verdad? Hay ciertos criterios que son los que vamos a comunicar. De hecho, ya estuvimos comunicando. Pero ¿qué criterio, por ejemplo, Malte, qué criterio para no sacarte más tiempo, porque entiendo que estás entrando a la reunión, pero por ejemplo me dice un hincha, yo no dejé de pagar nunca la cuota, antes y durante y después de la pandemia, me dice. Entonces, claro, y va a tener la prioridad. Lo que no sabemos es, o sea, sí sabemos, hay 4.500 personas que están en la misma situación. Entonces no va a alcanzar para o sea, en la misma situación. Hay 4.500 personas que también pagaron durante toda la pandemia, antes, durante y bueno, y ahora durante, porque todavía no terminó, aunque esa más o menos es la sensación, ¿verdad? Entonces, obviamente, 4.500 lugares para 2.000 que tenemos, vamos a tener que incluir criterios de selección, y esos criterios están establecidos ya. Vamos a informar esta tarde después de la reunión de la PF, pero es bastante transparente, es una cuestión sistemática. En caso de igualdad de criterios se va a tomar en cuenta la antigüedad. Antigüedad de socio. Y suponete, Bruno, que vos sos socio de la Olimpia de 9 años igual que yo, pero yo me asocié en enero y vos en marzo, entonces entro yo y vos no. Bueno, esa es una aplicación muy interesante. Pero de todas maneras, Malte, yo creo que ya es importante que aclaren que gente enojada va a haber sí o sí, porque esto que vos decís, que hay más de 4.000 que están al día, entonces no, es imposible, no se puede cumplir con todo. No se sabe si los 4.000 están con las 2 dosis. O ustedes ya manejan... Hay otra cuestión, ¿cierto? Claro. Malte, ustedes manejan, por eso te decía la importancia, porque yo me imagino al socio del Olimpia, cuando le habiliten la plataforma y se registre, yo creo que va a querer que, por ejemplo, en uno de los apartados, viste que ahora vos metés tu número de cédula y te sale si tenés 1 o 2 dosis, y ahí ya se va filtrando. Tener, ya que ustedes como institución decidieron priorizar a los socios, que sea algo exclusivo, tener un apartado donde diga número de socio, y allí vas a saber más o menos, porque voy a decir, tenemos 4.500 socios al día, tener un filtro para saber si de los 4.500, si tenés un 50%, ahí tenés 2.250, e ir viendo para que no colapsen el sistema por un lado y que el tema del enojo sea menor ante lo que mencionabas con el tema de la transparencia. Así es. Ahí hay un tema también que tenemos que definir un rato, que es hasta cuándo se permite que el socio tenga su segunda dosis, ¿verdad? Si va a ser hasta este viernes, hasta el lunes, hasta cuándo, ¿verdad? Para que se pueda escribir. Eso es un tema que tenemos que definir. Y lo otro, nosotros manejamos por número de cédula. Si bien tenemos número de socios, nuestro nuevo sistema se maneja 100%, o sea, el dato madre es el número de cédula.
Así que eso comparamos con la base de los inscriptos o con la base de los vacunados y demás, y ya vamos a tener el dato rápidamente. Malte, desde el ministerio no ponen peros a la intención del Olimpia de cobrar entradas, o sí, porque viste que el plan piloto es justamente sin costo, porque el ministerio se hace cargo del antígeno, inclusive de lo que era la logística. Uno sabe que el tema es un partido con Conmebol, le encontraron la vuelta, porque si no iba a quedar medio chueco esto de se habilita gente, pero a nivel local todavía ni siquiera el clásico sabemos si va a haber público. Entonces, ante la intención del Olimpia de cobrar entradas, allí no hay ningún pero, ninguna potestad de parte del ministerio para decirles que no. Bueno, según lo que leímos del protocolo, que ustedes pueden leer también, no hay ningún solo artículo que diga o que hable del costo de la entrada o que tengan la obligatoriedad de ser gratuita. Obviamente nosotros estamos llegando ahora a la reunión para llegar a un acuerdo, ¿verdad? Lo que sí te puedo decir es que la intención del club es que las entradas tengan algún valor. Claro. Y ojalá podamos implementar eso para de esa manera obtener recursos y poder seguir, ¿verdad?, con todo lo que tenemos. Claro. Pero también, yo no es que quiera ser jefe de marketing ni que sea funcionario del Olimpia, ¿verdad? Pero, hermano querido, es Flamengo Olimpia. Qué bárbaro. Y lo que nos costó llegar, Bruno. Y mirá si viene Arturo, mirá si viene Arturo Vidal. Mirá si viene Arturo Vidal. Mirá si viene Vidal. Si vos sos de marketing, vas a querer cobrar más caro por Arturo Vidal. No, dejando más, está ahí nomás, Bruno. Bueno, está bien. Malte, algo que no te preguntamos que consideres importante agregar, acotar. Nada, decirle al socio que peleamos mucho por esta posibilidad. Realmente el presidente y la comisión directiva hicieron muchísima gestión, ¿verdad?, ya de octavo, y agradecerle al ministerio también por permitirnos tener algo por lo menos de gente en el estadio. Vamos a tener una jornada histórica en la próxima semana, otra vez el cuarto de final en nuestra casa, en Paraguno, contra un rival de semejante envergadura, que ya tenemos historia, dicho sea de paso, así que ya tenemos algunos juegos con ellos en la historia, y nada, estamos contentos. Decirle que vamos a tratar de ser lo más ágiles posible, y vamos a ser, por sobre todo, muy transparentes en la selección de los socios. Esto va a ser todo a través del sistema del club, y bueno, no veremos en Paraguno algunos y los otros alentando de afuera para que el miércoles tengamos un gran resultado. Te acoto lo siguiente y cerramos. Nelson Rivera me dice, en Europa sortean entre los socios, en finales neutrales y eso, publican los resultados. Puede también ser un sistema interesante. Una consulta última. Malte, los 2000 sectores ahí donde estuvieron contra Guaireña, en el sector este. No, nosotros vamos a habilitar todos los sectores. Los 4 sectores. Todos los sectores para poder cumplir con los espacios que exige también el protocolo de Conmebol y que todos estemos mucho más cómodos. Gracias, Malte. Disculpanos por favor la extensión de la nota. Muy amable. Por favor, a la orden, señores. Muy amable. Señores, el gusto de estar en contacto con el más grande dirigente de todos los tiempos del fútbol paraguayo, con mucho respeto hacia los otros dirigentes que también tienen su mérito, pero creo que hay un antes y un después, y siempre va a haber un antes y un después de este señor, a quien vamos a saludar. Don Osvaldo Domínguez. Bruno Ponte saluda. Buen día, don Osvaldo. Felicidades. Buen día. ¿Cómo está, presidente? Muchas gracias. ¿Cómo está, presi? Bien, gracias. Muchas felicidades, presidente. Muchas gracias, Bruno. 85 años cumplido, don Osvaldo. 8-1. 8-1. Bueno, te sumé Sí. 4 años ya. Mucha salud para vos, don Osvaldo. Muchas gracias, Bruno. Saludos a la audiencia. Bueno, presidente, contanos un poquitito cómo estás recibiendo este día tan especial para vos, este cumpleaños que estás teniendo en estos momentos, y justo coincidentemente con lo que se vive en el mundo, ¿verdad? La pandemia y todo lo que ha cambiado el mundo en este tiempo, ¿verdad? Bueno, acompaño el proceso, ¿verdad? Pero hoy pasó en familia, con los hijos, con los yernos, las nueras. Vamos a pasar con los nietos en casa. Y Qué lindo. estoy pasando bien, gracias. Qué lindo. Don Osvaldo, ¿quién es el que hasta ahora mejor regalo te hizo?
La familia. La familia, que esté toda la familia. Sí, señor. Claro que sí. Don Osvaldo, el cumpleaños que recordás, porque bueno, ahora hablas de la familia, claro que siempre estuviste con tu familia, tus hijos, tu esposa, tus nietos, más que nunca ahora, pero ¿recordás algún cumpleaños en especial que te haya tocado, por ejemplo, con los jugadores, estando de viaje, en pleno campeonato? ¿Recordás algún cumpleaños, don Osvaldo? Sí, con los jugadores allá por el 35. ¿En serio? Ganamos a final a 0-3-2 en el defensor del Chaco. Y yo los jugadores a festejar conmigo. ¿En serio, don Osvaldo? Sí, ¿Eso fue en el 75 o en el 85? 75. Y... Kiko Reyes jugaba todavía. Kiko Reyes. Federico, escuchá, Dani. Kiko Reyes. Y con eso cortaron el tri del rival, ¿verdad, don Osvaldo? No se copié. No te copió, dice Dani. No, que con ese triunfo que recordás, ustedes cortaron el tri del rival, El tricampeonato. que venía siendo tricampeón del torneo local. Salimos campeones en el 75. Sí. Con Aurelio González, técnico en un... Jugaba Hugo Enrique Quise, Kiko Reyes. Los dos más o menos que recuerdo bien. Mirá qué grande figura, por Dios. Aurelio era el técnico, don Aurelio. Y Osvaldo, ellos se fueron a visitarte y qué compartieron contigo. ¿Se fue todo el plantel o fueron solamente algunos jugadores? No, todo el plantel pues. Pero se fueron a tu casa. ¿Dónde fue el evento, don Osvaldo? A mi casa. A tu casa. Mira vos. Y después más adelante en el 90, ya por el 2002, ¿no te tocó en suerte que vengan a compartir contigo el cumpleaños los muchachos, los jugadores? No, eso ya fue en el 75. Después festejamos el aniversario nomás de la Copa Libertadores. Don Osvaldo, ¿quién fue la primera persona que te llamó hoy, en el día de tu cumpleaños? Gustavo del Puerto. Nuestro distinguido colega, Sí, señor. que le apreciamos muchísimo y le enviamos un cariño también a Gustavo. Y te llamó, te felicitó. Sí. ¿Y quién más te llamó, don Osvaldo? No, mucha gente, Luis, Raúl Vicente Amarilla, Raúl Bobadilla, Eduardo Ortiz, y van llamando los muchachos. Claro. Don Osvaldo, ¿no te llamó el Loco González? Y me llamó también. Te llamó. Vos sabés que nos contó un poco una vez, don Osvaldo, la anécdota de que se enteraron entre Adriano Samaniego y Loco que vos repartías un dinero por... No te copio, Bruno, no te copio. Que Gabriel González nos contó acá y nos reímos muchísimo una anécdota tuya, que había sido vos le pagabas por asistencia y por goles a Samaniego y a Loco González, pero escondidito era el tema. Y por pase gol. Sí, pase gol, ¿verdad? Sí, porque él tenía la habilidad de eludirle a 1, 2, 3 y tiraba la pelota afuera o se iba a otro lado. Sin embargo, le dije yo, mira, Gabriel, por cada pase gol que haces tenés un 100.000. Pero dice que parece que hubo un problema ahí, porque después se enteró Adriano y dice que Adriano metía los goles y te dijo, Osvaldo, vos yo le... No tiraba más afuera. Pagaba más a Gabriel. Eran bravos los muchachos, Osvaldo, de aquella época, ¿verdad? No me digas eso, Bruno, no te copio. Que eran bravos los muchachos de aquella época, Dios. Bueno. Don Osvaldo, Bruno. sí, quiero preguntarte algo. No quiero que te... No te copio, Brunito. Sí, que te quiero preguntar algo que no quiero que te emocione, no quiero alterarte el día, pero no lo extrañás un poquitito al negro Cubilla, así en esta fecha tan importante para vos. Claro que me acuerdo siempre de él. Siempre Sí. lo respeto como técnico, como amigo y como campeón que es. Claro,
Claro que sí. Don Osvaldo, ¿cómo estás viendo al Olimpia? ¿Cómo sentiste lo del Inter de Porto Alegre? Se viene ahora el Flamengo, un equipo... ¿Sabés que lo quieren contratar Arturo Vidal, por ejemplo, la estrella chilena? Y hay 5 equipos brasileños entre 8 en cuartos de final. Y es cada vez más difícil ganar la Copa Libertadores por el poderío, la billetera de los brasileños y los argentinos, don Osvaldo. Bueno, cuestión de predisponerse desde arriba al cuerpo técnico y especialmente al plantel, porque son ellos los que van a sacar el resultado positivo. Para eso hay que hacer trabajo psicológico, individual y colectivamente con el plantel. Para el Olimpia nada es imposible, don Osvaldo. No hay caso. Don Osvaldo, te envío un abrazo grande, muchas felicidades. No estaba escuchando bien, don Osvaldo. Muchas gracias, don Osvaldo Domínguez. Le enviamos un abrazo, muchas felicidades. Y bueno, contaba un poco el momento que está pasando, está con la familia, así que también se entiende, ¿no? Va a compartir con los nietos, con los hijos. Y bueno, teníamos el testimonio de Osvaldo Domínguez. ¿Vos tenés alguna anécdota con Osvaldo, Federico? No. Lo único que sí me quedó por siempre fue cuando se estaba haciendo el sorteo de la Copa Libertadores del 98 en el Jazz. Un día de semana en la tarde, un calor en diciembre. Y... ¿Vos sabés que era tipo una misa? ¿Una qué? Una misa. ¿Una misa? Una misa. El ambiente, silencio, por los dirigentes, los periodistas atrás. Y la gente del sorteo adelante. Y entraba un sponsor. Y en el grupo de Olimpia estaba Cerro, estaba Colo Colo y Católica. Y anuncia que le van a dar más dinero a Colo Colo y Católica. Y Osvaldo no estaba. Y de repente él llega. Y mientras hablaba despacio y todo en silencio, entra con un saco blanco, lente, a los gritos. Entra así que no va a permitir que le den más a los chilenos que a Olimpia, que es campeón de América. Entonces, ¿En serio? Sí, espectacular. ¿Y vos estuviste ahí? Sí, claro, sí, estamos cubriendo el sorteo. Vos sabés si existía lo que ahora el teléfono. O sea, pero, escuchame. A los gritos. Y él solo. Pero, o sea, en pleno sorteo de la Copa Libertadores. Pleno sorteo de la Copa Libertadores. Creo que Cristian Marico estaba conmigo, si no me equivoco. ¿En serio? Mira, yo no sabía eso. Sí, entró una tarde de calor. Y cuando dije que era misa, era porque era un silencio, una tensión. Claro, total. pues son los actos así. Ni se televisaban directo como ahora, pero un silencio total era, y la innovación era que me había sentado un sponsor, y como le daba más dinero a los chilenos, alguien le habrá contado a Pablo, pues claro. había pocos celulares también, cuando se entraba el celular, y entró gritando, se armó un revuelo, y después terminó bien, pero me acuerdo que esa anécdota no me la borro nunca porque fue algo muy sorprendente en ese momento, ¿verdad? Claro, porque qué increíble lo que estás contando. Porque eso, por ejemplo, hoy día sería un escándalo, claro. se va a viralizar, vos sabés lo que es. Entre el presidente de un club protestando. Sí, y decimos un club en pleno sorteo. Un club que ganó la Copa. Una vez en la previa un clásico entró. Espera, ¿vos tenés una anécdota con él o tenés aficionado? Contá, Gerardo y Cristian, ahí está, los tres tuvimos. Gerardo Figueredo, Cristian Mareco y ¿quién les habla? Los tres tuvimos. Los tres tuvieron. Esta tarde, exactamente. Mirá vos. Bueno, la irrupción entonces, Osvaldo Domínguez gritando que no le podían dar más dinero a los chilenos que no ganaban la Libertadores. Y tenía razón. Sí. Pero no, Colo. Lo de siempre, por Católica sí, pero lo de siempre era el famoso, las marcas, la TV y todo eso. ¿Y cómo reaccionaron los otros, Federico? Y vos sabés que actuó mucho de Lucas, que era un consejero malo, y después del silencio, fue una risotada general y hasta aplauso en el momento, ¿verdad? ¿En serio? Y se cortó un poco y después Osvaldo terminó contento, feliz, viste que él era así. Claro. Él entraban y después terminó feliz, reportado por todo. Con su saco blanco inolvidable. Pero de Lucas manejó muy bien el tema. Sí. O sea, viste que era marketinero, le dijo, Osvaldo, venía acá. Sí. Pero después, ahí sí ya nos sacaron a todos, Osvaldo se quedó a reunirse con la gente de... ¿Y cómo terminó la historia? No me acuerdo. Pero habrá conseguido lo suyo, porque vos me decís que se quedaron a reunirse. No, después se reunieron ya para la parte seria. Claro. La parte de la furia la calmó bien y Osvaldo se reía todo,
Para la parte seria terminó el sorteo, salimos todos y ya se quedaron. Y ahí arreglaron ya Osvaldo peleó lo suyo, ¿verdad? Por seguramente. Bueno, Ariel, ¿qué anécdota vos tenés de Osvaldo Domínguez? Dame, por favor. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Qué raro, Ariel tiene... Cuenta que le puso el walkie en la boca a Osvaldo y temblaba Gerardo. Primero que Gerardo fue un sorteo, Gerardo arrancaba cuando se también recién. ¿En serio? Sí. ¿De qué año estamos hablando? Diciembre del 97. Ah, no, ya Colo Colo en el 90 había sido campeón. Sí. Pero era universidad... Y la fase de grupo fue Cerro, Olimpia, Colo Colo y U Católica. Lo que pasa es que en el 98 cambia el formato de la Libertadores, ingresa la marca japonesa, ingresan otros muchachos también. Ese era entonces el sponsor, ¿verdad? Y porque hasta el 97 era la clásica de dos equipos del mismo país contra dos equipos del otro país. No es decir la marca yo iba a pagar la factura. No, pero, bueno, entró Toyota, pero también entraron otros que después se supo, o sea, en el 98 hay un quiebre muy grande. Hay un quiebre muy grande en materia de caja grande y chica en la Conmebol. No se entendió la anécdota de Federico. Y yo creo que por eso... ¿Cómo que no se va a entender? Yo creo que por eso estuvimos en el sorteo, ¿no? Se hizo un sorteo como nunca. Claro. Repetina vos la anécdota, no puede ser. Bueno, una tarde de diciembre, un día de semana, salón auditorio del Yachty Golf Club, sorteo Copa Libertadores. Antes se hacía en el banco acá, ¿no? Entraba, sí. Entraba un sponsor importante y era un sorteo donde fuimos lo de la prensa. Con Cristian solíamos ir y Gerardo acaba de contar que él debutaba y llevó el walkie. Y yo y Cristian hacíamos con micrófono, ¿verdad? Para Radio Nacional. Y se anuncian en cuanto a los sponsors que conocía la gente que estaba en el escenario de Luca y creo que algún otro colega. Se anuncia en el grupo y se habla de una especie de escala económica favorable a Colo Colo y Católica por sobre Olimpia y Cerro, que estaban en el mismo grupo. Pasaba todo hasta que entra un señor gritando con traje blanco y camisa negra y lentes oscuros, y el señor era Osvaldo Domínguez. Gritando, y cuando siempre utilizo lo de misa, ¿sabes por qué más? Porque viste que en la misa los bancos están de los dos lados y queda un pasillo directo al... Y bueno, y acá era así también. De los dos lados de la silla, y él tenía el pasillo directo al escenario principal. Una sorpresa, una cara, te imaginas, el presidente de Olimpia reconocido, entrando, gritando, cuando había presidente de clubes, presidente de federaciones. Cuando se venían todos, estaba Grondona, estaba Figueredo, estaba Delfino, estaban todos. Y entra gritando y De Luca lo calma. Osvaldo tiene una charla fuera de micrófono con De Luca, le dan el lugar ahí bien adelante para que se siente, se sienta, comienza a reírse. Después ya se organiza una conferencia de prensa y después cuando termina ya el sorteo, se queda él a negociar lo de Olimpia. Creo que habrá acudido Caje o alguien, que era su tesorero, y se queda a negociar él con la gente de la Conmebol, lo que Olimpia estaba reclamando, los derechos económicos por debajo de Colo Colo y Católica. Fue todo eso. Él atropelló, como se dice, un sorteo de la Copa Libertadores con todo el protocolo. Atropelló los gritos y eso fue algo inolvidable en el momento. Ariel tiene su anécdota con Osvaldo también. Increíble, pero sí, tiene. Pero como espectador. El agosto liquida llega a Farmacias Catedral este viernes 6, sábado 7 y domingo 8. Descuentos exclusivos hasta el 60% en productos seleccionados y con todas las formas de pago. Y atención mamis y papis, super descuentos en pañales que llegan hasta el 55%. Haz tu pedido al delivery 627-7000, que llegamos a vos hasta el lugar donde nos indique. O te esperamos por algunas de nuestras sucursales. No te pierdas esta nueva edición de Agosto Liquida. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Ven a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor job. El Mariscal Barbería sobre Campo Vía Área 3. Teléfono para reserva 0986-444-333. El Mariscal Barbería. Ariel, vos tenés una anécdota de Osvaldo. ¿Qué esa onda
¿Qué me tirás eso de, qué sé yo, te sorprende que yo tenga una anécdota con Osvaldo? ¿Cuál es el tema? Aunque a vos te veo muy emocionado también con la entrevista. Pero bueno, la anécdota es la siguiente. No, espera, yo no sé por qué tanta ponzoña. Con la fibra óptica de Personal tenés el doble de velocidad. 100 megas por solo 100.000 guaraníes. Pedí ahora al 0971-100-000 o ingresa a personal.com.py. Atención, vuelven los descuentos. Vuelve el agosto liquida a Electroban con descuentos bajísimos al contado y a cuotas. Prepárate para disfrutar de la feria más grande de la temporada, del viernes 6 al domingo 8 de agosto. Aprovecha y realiza tus pedidos desde la web en www.electroban.com.py o acércate a la sucursal más cercana. No te lo podés perder. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Bueno, ¿qué anécdota tenés, Ariel? Un clásico 1995. Los clásicos, la gente. Espera, ¿dónde? Situano, hacen el relato Defensor así como del Federico, Chaco. contanos como un cuento, una 95 historia. eran clásicos ya, todas las finales eran clásicos, ¿verdad? Sí, casi siempre. En los 90. Era una sí. fiesta, la expectativa, La bomba, la radio, Boca Pum, 10 minutos, la duraba. serpentina que se recogía, Sí. que se tardaba una Está hora. todavía- La humareda, así. Sí, Ese estaba. pavimento de Teletón ahí en la zona sur. Creo que estaba todavía. Claro, Sí, eso sí. cambia Sí, porque eso cuando cambió cuando de el estadio se 96 remodela. 96, Se al año llenaba. Y ahí siguiente. tiraban los papeles. Al año Exactamente. Dios siguiente, te bendiga, Cerro hermano. Olimpia, un clásico. Lleno total de defensores del Chaco. Unos 40 minutos, 50 antes del juego, Ah. irrumpe un señor canoso. No, espera. Impecablemente vestido. No, Sí. qué difícil es. Temperatura, había sub-20, No, sub-22. ¿Cómo estaba el partido? clásico. ¿Cómo estaba el partido? Para saber ¿Cómo por estaba el qué. partido? Clásico. ¿Pero qué era? ¿De lo de ¿Qué primera definía? ronda o ¿Quién lo eran las defensivo? figuras? Contanos a mí lo tuyo pues, parece que vos, Osvaldo, ni de lo que estamos, yo no sé si Federico nos contó con tan lujo de detalle, se hizo la película, el oyente, el que está escuchando en la radio, pues vos le cortás, le contás así como si fuera como una especie de cumplimiento, pues por nada, así todo rápido, no entiendo. Y bueno, me dejo, hermano, no cuento. Este año la palabra más utilizada es reinventarse y Tres Leones no quiso quedarse atrás, por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales: coco, frutos rojos, limón, borocuya, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron, Candilejas, con las mejores máquinas del país te espera los días dobles con tu tarjeta Fidelity. Podés ganar muchos premios, sorteos semanales, viernes Grupo Milenio en vivo, sábado DJ Rodrigo, promos de cervezas, barra libre de tragos, días triples, martes o domingos tenés más chances de ganar. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. Sí, con los jugadores allá por el 75. ¿En serio? Ganamos la final a 0-3-2 en el defensor del Chaco. Y yo los jugadores a festejar conmigo. ¿En serio o no, Osvaldo? Sí, ¿Eso fue en el 75 o en el 85? 75. Salimos campeones en el 75. Con Aurelio González, técnico, jugaba Hugo Enrique Quise y Correyes, los dos más o menos que recuerdo bien. Bueno, Ariel, te pido. No. la audiencia está Voy a pidiendo, tratar de dice, ser ¿por el- qué es maleducado así, Ariel? Yo no soy maleducado, Otro además, dice, estoy Ariel, contá contando- con detalle, por favor. Se entiende lo que dice Bruno. Otro dice, tiene razón. Ariel, explayate, ¿sabes hablar bien, por favor, el castellano? Acá están los... Vos le miraba el WhatsApp, Federico. Claro, estoy todo. viendo. Ahora sí, Recrearon, salió el recreano. Ahí está, esa es la palabra. Habrá recreamos. sido una noche de verano del año 1995, en el tiempo estimativamente ubicándose, supongo que habrá sido el mes de marzo. En Paraguay se jugó un partido de Copa Libertadores de América, un estadio, por Copa Libertadores era. Sí, Defensores. Ah, bueno, eso ya es importante. un estadio de Defensores del Chaco repleto, te van a con un reclamar. paisaje espectacular. Noche de verano, dijiste en marzo. Pero sí, cosa pero que- el Espera, calor, Espera, el hasta- calor, hasta el el 20 calor. hasta el 20 de verano. Pero acá está en julio, acá está en julio, ahora es verano. Aparentemente era verano, dice.
¿Cómo pico? Aparentemente. No dije así, ¿Era o no dije era así, verano? no dije así. ¿Eh? No. dijiste así. Mes de marzo dije, mes de marzo, Pero aparentemente. Copa Libertadores. Ah, América. Copa Libertadores de América. No, porque viste, yo pensé que era la Libertadores de finalísima América. de No. Arvisa. Copa Yo Libertadores. cuando digo marzo, esa fue la Copa Libertadores con los ecuatorianos, ¿verdad? Claro. Empoli y Barcelona. Olimpia como campeón, no. Cerro como campeón y Claro. Olimpia como vice. No le corten la inspiración. No, pero estamos colaborando. Ariel, que siga lo Abigarrado ¿Eh? el público en zona de ¿Cómo? preferencia y en platea. Bien, Ariel, bien. ¿Por qué decías El que no estadio sabe lleno? que busque. Dale trabajo a la gente, dale trabajo. Abigarrado. ¿Qué? Lleno significa eso, repleto, que no Mezclado, quede. mezclado, hay una parte acá, otra parte allá. Bueno, El popular lleno total, ¿eh? ¿Eh? Bueno. Si me decía así, ¿no? Estoy haciendo, tratando de cumplir la expectativa de... Bueno, Sí. Para que no soy que escritor, no comience soy otra vez, literato. Ariel, No, por favor. Agosto On llegó a Inverfin. Durante todo agosto, disfrutar en Inverfin ofertas imperdibles con descuentos del 10 hasta el 30% en productos seleccionados, heladeras, cocinas, lavarropas, televisores y mucho más. Realiza tus compras hasta en 18 cuotas, ofertas exclusivas hasta el 31 de agosto o hasta agotar stock. Visita una sucursal de Inverfin o escribinos al WhatsApp 0981-288828. También en redes sociales y en www.inverfin.com.py. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. A medida que pasaban los minutos, el clásico iba tomando mayor temperatura. Cánticos vienen, cánticos van. El cielo de Asunción se iluminaba de fuegos artificiales, palpitando la inminente llegada de un nuevo superclásico. Hasta que en cierto momento comienza a tomar cuerpo la figura de un señor impecablemente vestido. Canoso fue abriéndose paso desde el acceso a vestuario. Comenzó a hacer recorrido, cruzar el terreno de los defensores hasta la mitad de la cancha, donde esa silueta queda, hace un parate, sube los brazos y dibuja la figura de la B. La silueta prosigue ¿Hacia qué sector? a los cuatro costados. Era Osvaldo Domínguez Gil. Antes del partido dio un tipo la... Mirá vos. Y eso quedó muy fuerte en la No, imagen pero del no, joven, no, del ¿en qué joven sector Ariel que estaba? estaba en el defensor del ¿Dónde? Chaco. ¿Qué? En la preferencia. No vaya a hacer bola. No vaya a hacer bola. No está haciendo Así bola. no, así no, bien. Mentira, vos no tenías un peso cuando eso. ¿Qué te valía preferencia? Es la preferencia. ¿Dónde estaba? No seas Preferencia. mentiroso, vamos allá. Preferencia. 41, 51, 730. Testigos que estuvieron en ese partido. ¿En qué año fue, dijiste? 95. 95. Irrumpe Osvaldo en pleno gramado del Estadio Defensor del Chaco, previo al clásico, ¿verdad? Claro. Empieza a hacer el triunfo, el gesto Victoria. de la victoria, de la B, con los dos dedos, ¿verdad? El índice y el medio, a los cuatro costados. ¿Dónde estaba Ariel? 41, 51, 730. Tres llamadas nomás. Tres testigos. Le digo al amigo Fernando Coda que tiene razón. A ver, ¿dónde está? Ariel dice que está en preferencia. Buenas tardes. Hola Bruno, ¿Con quién hablamos? bien, te quería decir nomás algo, no sé quién es Mauri, pero si vos, Iván Almeida, será. Abrazo. Abrazo, adiós. ¿Dónde estaba Ariel? 41, 51, 730, 41, 51, 731. Testigos tienen que haber, señores, ese partido. Hola. 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 Sí. Hola Bruno, ¿cómo andamos? Bien, campeón, ¿cómo te llamas? Fabián Orué. Fabián, ¿vos estuviste en ese partido? Sí, estuve en ese partido. Yo estaba en la barra del Olimpia. ¿Y Acá dónde en estaba 2000. Ariel?
y hay que creerle el beneficio de la duda, hay que creerle dónde estuvo. No, pero decí la verdad, vos crees, ¿dónde crees que estaba Ariel? Sin bola. Así como él dice ahí en preferencia. Bien, bien, bien. Bueno, bien. gracias, oyente, vos. gracias. El primo Ariel es que llamó, hermano, así no vale así. ¿Hace cuánto no llenas tu tanque al máximo? Hacelo con la línea de combustibles Aitiva de Petrosur, diseñada específicamente para alargar la vida útil de tu motor y mejorar su eficiencia para que llegues mucho más lejos pagando menos. Proba las naftas Activa 89 y Activa 92 o el diésel Activa S50 para llegar a donde quieras gracias a su calidad internacional, certificada al menor precio del mercado solo en Petrosur. Hola. Hola. Sí, ¿con quién hablamos? Con Cristian, Bruno. Sí, Cristian. Ariel estaba en el medio de la barra de Olimpia con Trote. ¿Eh? Ariel estaba en el medio de la barra de Olimpia con Adolfo Trote. Ariel estaba en sur, primer testigo, señores. Estaba en bandeja sur, Ariel, ojo, Altaos, artesanos del sabor. Somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo, de bajo tenor graso, libre de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en los sabores toscano, tradicional, picante y la auténtica butifarra. El lomo ahumado Altaos tampoco te podés perder. Encontranos en los mejores puntos del país. Hacenos tu pedido al 0984 800650. Altaus, artesanos del sabor. Hola. Hola, Bruno. Sí, ¿con quién hablamos y de dónde? Freddy de Ciudad del Este. Freddy, ¿dónde estaba Ariel en ese partido? ¿Estuviste en el partido? Estuve. Sur. ¿En serio me estás diciendo? Sí, en Sur. Segundo testigo. Acá me dice alguien que Ariel ya estaba de pasapelota, dice, para un equipo con una camiseta. En Sur, estaba entre la barra. Si te estás por quedar sin internet, escucha lo que tenemos para contarte. Claro lanzó planes gigantes con muchos más gigas. Imagínate tener un plan de 12 gigas a solo 75,000 guaraníes por mes. Yo que vos me paso a Claro. Contratalo llamando al 021-417. Cámbiate a Claro. De los creadores de los packs Ron Cola y Frescoco, presentamos el nuevo pack Fortín, Ron Fortín Limón con néctar de Morocuya Frutica, la más fresca combinación del Ron Fortín Limón y la fruta de la pasión, el Morocuya. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Es muy fácil de preparar y un pack te rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con néctar Morocuya, combinación natural. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. ¿Con quién hablamos, señor? Andrés, soy Bruno. Andrés. Ariel estaba ahí abajo, sector preferencia vendiendo chipa, sí o sí. Vení a Bristol y aprovecha el agosto liquida. Encontrarás la mayor variedad en celulares. Además, todo lo llevas sin entrega inicial. Escucha esta super oferta. Celular Samsung M12, precio normal 18 cuotas de 220,000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 139,000. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Sí, con los jugadores allá por el 35. ¿En serio? Ganamos la final a 0-3-2 en el defensor del Chaco. Y yo los jugadores a festejar conmigo. ¿En serio, don Osvaldo? Sí. Gabriel González nos contó acá y nos reímos muchísimo una anécdota tuya, que había sido vos le pagaba por asistencia y por goles a Samaniego y a Loco González, pero escondidito era el tema. Y por pase gol. Sí, pase gol, ¿verdad? Sí, porque él tenía la habilidad de eludirle a 1, 2, 3 y dar la pelota afuera o se iba a otro lado. Sin embargo, le dije yo, mira, Gabriel, por cada pase gol que haces tenés un 100,000. Hola, último oyente, último testigo. Hasta ahora 2 dicen que estuvo en Acceso Sur. Bandeja Sur. ¿O 4 mujeres? No, Bandeja Sur. No se perdona, no, acaso no se perdona nada. Vence más. Hola. Hola, Bruno. ¿Con quién hablamos? José de la Maré. José, ¿dónde estaba Ariel ese día que Osvaldo salió con la B de la victoria? Atendé bien, Bruno, lo que te voy a decir. Ah. Ariel era miembro de la barra de Olimpia y tenía un redoble.
No, ya está. Señor, cerramos acá, así que estaba la bandeja azul con revólver incluso. No, redoble. Redoble. Redoblante. Redoble. Perdón. No. Pobre hombre, Estaba con la batucada. Claro. No, Dice que en esa época se metían esa. Sí. Ahí está, sí, redoble. Yo escuché el revólver también. Señoras y señores, Ya que nunca 3 pusieron un revólver. testigos. Así que Ariel estaba en la bandeja sur. Increíble. Yo no pensé escuchar esto, pero bueno, ya está. Cuando luchaste tanto por alcanzar tu sueño, querés que estés seguro, te respalde siempre, brinde soluciones rápida y efectiva y que ofrezca cobertura para rodados, hogar, negocio y accidentes personales. Confía en quien te respalda mejor. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. www.atalayaseguros.com.py o en Independencia Nacional 565 casi Cerro Corá. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. Teléfono 021-492-811. Bueno, cuestión de predisponerse desde arriba al cuerpo técnico y especialmente al plantel, porque son ellos los que van a sacar el resultado positivo. Para eso hay que ser trabajo psicológico, individual y colectivamente con el plantel. Para el Olimpia nada es imposible, don Osvaldo. No hay caso. 12:20. En Lactolanda mejoramos todo. Disfruta la nueva leche larga vida semidescremada y la Vital Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores, la salud de cada día. Es hora de hacer realidad el sueño de la tierra propia. IDESA trae regalotes con miles de lotes en promoción, con ventajas desde el 10 al 25% de descuento en diferentes zonas del país. No pierdas esta excelente oportunidad de cumplir tu sueño. Contactanos al WhatsApp 0972-413-100, a nuestras redes sociales o ingresando a www.idesa.com.py. IDESA, máximo respaldo a su inversión. El gusto de estar en contacto con el director técnico de la selección paraguaya de fútbol, Eduardo Berizzo. Profesor, ¿cómo está? Le saluda Bruno Pon de ABC Cardinal. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, Bruno, ¿cómo le va? El gusto es mío, ¿cómo están? Bien. Profesor, ¿te puedo tutear para que la charla con los compañeros también? Soy lo suficientemente joven para que me tutee. Bueno, está bien. Gracias, profesor, muy amable. Bueno, ¿cómo trabajan Berizzo y su equipo? ¿Cómo trabajamos en el día a día? Sí, cuando no hay competencia, me pregunta Bruno, ¿no? No, puede ser dentro de la competencia y fuera, más bien sería fuera de la competencia porque claro. Al ser seleccionador y jugar en eliminatoria, se entiende, ¿verdad? Que no es el día a día de un club, ¿verdad? Claro. Nosotros tenemos un seguimiento individual de nuestros futbolistas en sus clubes, seguimos a 150 futbolistas, convocados o no. Siempre miramos y observamos y analizamos sus partidos de fin de semana. Entonces, todo el cuerpo técnico está abocado a mirar. Tenemos un seguimiento ya estandarizado de qué futbolista sigue cada uno de mis compañeros de cuerpo técnico. Editamos sus imágenes, editamos sus partidos, lo subimos a una plataforma donde los futbolistas lo consultan y yo, después de que ellos se ven jugar, por llamarlo de alguna manera, compartimos y entramos en contacto y opinamos y corregimos y hablamos sobre lo que hacen en sus clubes para poder aprovechar lo que hacen en sus clubes volcado al trabajo de selección. Fundamentalmente, cuando no estamos en competencia, yo entro en contacto con sus cuerpos técnicos o voy personalmente a sus partidos y a su entrenamiento para intercambiar ideas después y verlos jugar en vivo, tanto en el plano local como en el plano internacional. Y los futbolistas de fuera los editamos para poder, como le decía recién, conversar y ajustar algunas cosas que vemos que hacen en sus clubes para poder aplicarlas en la selección. Después es planificar con la logística y lo que viene en cuanto a partidos, en cuanto a viajes, en cuanto a convocatorias, en cuanto a la salud de los futbolistas. Nuestro departamento médico entra en contacto con los cuerpos médicos de los clubes donde jueguen, sea en el país que sea,
para conocer la realidad física de los futbolistas, ni hablar en el caso de, por ejemplo, jugadores lastimados, obviamente, y conocer su evolución. Básicamente, cuando la selección no está entrenando, no estamos en microciclos o de cara a la competencia ya juntos, nuestro trabajo es seguimiento, es observación, es editar y mostrarle imágenes de nuestros partidos también para corregir errores, para prepararnos para lo que viene, ver a nuestros rivales. Mandamos y consultamos permanentemente en una plataforma digital a la que tienen acceso nuestros futbolistas con claves para que se vean jugar y preparemos ya y ganemos tiempo de cara a lo que viene. Esa parte yo desconocía, no sé si los compañeros, pero, o sea, hay una plataforma sí, donde vas adelantando tu idea, o sea, y también acá se da una conexión entre tecnología, pero al mismo tiempo un contacto directo cuando decís que hablas con los técnicos de los jugadores a quienes estás siguiendo. Sí. Cuando hay partidos, pongamos un ejemplo, Miguel Almirón en el Newcastle, vemos todos sus partidos, tenemos una guía de sus partidos, analizamos sus imágenes, vemos en qué esquema táctico juega, en qué posición dentro de ese esquema, en qué competencia, cuántos minutos, qué le ha pasado, qué cosas ha hecho bien, qué cosas pueden corregirse, y entonces al acabar su partido, nuestro cuerpo técnico edita esas imágenes, las corta, las clasifica según la acción y se la mandamos, en este caso, a Miguel. Y yo entro en contacto luego con Miguel, después de que se vio jugar, y conversamos sobre lo que ha hecho en Newcastle. Cuando eso termina, hablamos también de lo que nos espera Ecuador, Colombia, Chile, de lo que ha pasado en Copa América, de las cosas que tenemos que reforzar y seguir haciendo bien, de las que tenemos que corregir. Todas las imágenes se suben a un huddle, a una plataforma digital donde ellos se ven jugar y ven todas las imágenes que nosotros usamos para adelantar el plan de partido de lo que viene y corregimos en base a lo que hicimos. Eso en el aspecto táctico, en lo que a mi tarea se refiere. Después yo entro en contacto con su entrenador para conocer cómo lo ve, dónde lo utiliza, dónde lo ve mejor, cómo está entrenando. Y también en diferente nivel o en otro canal de nivel, o en otro canal de información, nuestro cuerpo técnico y nuestro preparador físico hablan con sus fisiólogos, hablan con sus preparadores físicos, con sus médicos para si estuvo lesionado, si tiene dolencias, si ven un rendimiento físico adecuado, qué le falta, qué no, cómo se ha entrenado en esa semana, porque evidentemente el trabajo de selección nos obliga a un contacto, a apoyarnos en el entrenamiento de sus clubes. Entonces tenemos que ganar tiempo y entonces cuando ya nos encontramos, yo ya sé de lo que juegan, cómo están, el médico, sus dolencias, el preparador físico, su rendimiento, nuestra fisióloga, su nivel de cansancio, inclusive, si me permite, también controlamos su sueño. Los futbolistas, obviamente el descanso tiene una parte fundamental en el entrenamiento y en la producción, entonces sabemos cuántas horas de sueño descansan profundamente. ¿Y cómo saben eso? ¿Por la tecnología? Hay un... Sí, los futbolistas utilizan un reloj que determina y detecta el movimiento o la alteración del sueño de acuerdo a los movimientos, obviamente, de cuando la persona o el futbolista está durmiendo. Entonces podemos determinar que de 8 horas que durmió, 4 horas han sido de sueño profundo y de descanso neto. A veces en la ansiedad de un futbolista, a veces en la adrenalina post partido, esas horas de sueño no son profundas, entonces el futbolista no descansa bien. Entonces interviene el médico con medicación o con relajación, nuestro coach para conversar sobre algún problema que lo tiene inquieto. Hay muchos aspectos invisibles del entrenamiento que no se ven y que en este tiempo de no contacto con ellos físicos sí estamos muy pendientes de cómo se encuentran. ¿En qué te fijas o en qué se fija tu cuerpo técnico para convocar a los jugadores? Fundamentalmente el primer requisito o la primera mirada es en la continuidad. Un futbolista que tiene continuidad obviamente le saca ventaja a alguien que no la tiene. Después de que tiene continuidad, ¿cómo lo hace? ¿Qué tal juega? ¿En qué lugar del campo juega? ¿En qué esquema juega? ¿Contra qué rivales juega? ¿En qué nivel? Si es Copa Internacional, si es Libertadores, si es Champions, si es Liga. Entonces
de acuerdo a cómo juega y dentro del esquema, también empieza una comparatoria con otros, ¿no? Con futbolistas que juegan en el mismo puesto, y esa es mi principal dificultad, poder comparar un futbolista que juega en la MLS con un futbolista que juega en Francia, con un futbolista que juega en Turquía o en Argentina o en el medio local, determinar qué futbolista está mejor, porque en eso se basa la convocatoria. Y después también un aspecto que es de cara al partido que vamos a jugar. Hay futbolistas que aplican mejor sus cualidades contra Brasil, o un determinado futbolista es mejor en ese partido o va a solucionar la problemática del partido que otro. Pero fundamentalmente en la continuidad, en el rendimiento, en las posiciones en el campo que juegan, y imaginar, extrapolar lo que hacen en sus clubes con lo que va a hacer con nosotros. Normalmente hay algunos casos, por ejemplo, de futbolistas que en su club juegan en una posición. Vuelvo al caso de Miguel, por ejemplo, donde en Newcastle juega en la banda izquierda, con nosotros lo ha hecho, pero también con nosotros juega en la media punta. Entonces, hablando con su entrenador, hablando con él mismo, conociendo su esquema, podemos ganar tiempo y podemos elegir una posición en el campo que le sea cómoda. Un tema que es recurrente, que es debate de los programas deportivos, de los hinchas, en redes sociales. ¿Cambió el sistema de juego de la selección paraguaya? ¿Considerás? Y si es que es así desde que asumiste vos la dirección técnica de la selección paraguaya, sí. ¿Por qué? Si tenemos en cuenta que en el pensamiento general antes jugábamos directo, jugábamos sobre nuestros atacantes con envíos largos de una manera directa, digamos, o la pelota banda y poca elaboración, pero más verticalidad sobre el juego, donde creo que históricamente, la pregunta se basa en que históricamente Paraguay ha sido una selección de envíos directos, de centro aprovechando el gran juego aéreo de sus atacantes. Creo que sí evolucionamos hacia hacer posesión, circulaciones y adueñarnos del balón más tiempo y de asumir el volumen del juego, la construcción del juego a partir de la pelota, del pase, del movimiento. No somos tan directos, pero y elaboramos más. Pero eso no quiere decir, y se lo contestaba a un colega vuestro hace unos minutos, que desestimemos la otra manera de jugar. De hecho, en el partido con Perú, en el partido con Chile, la presencia de un futbolista como Carlos González, como Gaby Ávalo, como Brian Zamudio, también invita a que la jugada termine pronto tirándola al área. Eso no va en contra de la otra manera de jugar, pero sí tiene un final diferente. Yo invito o desafío o estimulo a mis futbolistas a jugar de muchas maneras. Sí me gusta protagonizar los partidos y quiero que la pelota sea mía. Yo quiero que la pelota pase por nosotros. Y tal vez ese es el cambio sustancial. Antes la teníamos menos y ahora el balón pasa por nosotros. Pero yo quiero tener la efectividad que tuvimos contra Chile, de necesitar 4 situaciones de gol y convertir 2 goles, la efectividad que tuvimos con Perú de crear 5 situaciones y marcar 3, de fortalecer nuestro juego aéreo en el balón detenido cuando le hicimos goles a Chile, a Perú, le cabeceamos a Uruguay, ganamos en el área de Argentina. Entonces tenemos que aunar y conjugar maneras de jugar que no van una en contra de la otra. Yo pero, sí quiero... Eduardo, perdón, ahí te quiero interrumpir. Sí. No siempre el hecho de tener la pelota, o sea, de la tenencia de la pelota te garantiza que vas a ganar los partidos, porque vamos a ser realistas. Sí. Las eliminatorias, lamentablemente, digo lamentablemente entre comillas, es tirana la cuestión porque tenés que ganar y a veces no importa el cómo. Yo creo, Bruno, que importa siempre el cómo, porque cuando uno plantea un partido, lo que elige es la manera de jugar. No sabe si va a ganar, intenta ganar a partir de una manera de jugar, cuando todo el mundo quiere ganar, pero hay diferentes maneras de interpretar el fútbol.
No creo que haya una manera de ganar. Sí creo que lo que trataba de decirme era que no siempre la posesión te garantiza ganar partidos, ¿no? Sí. Y yo creo lo mismo, que la posesión por posesión en sí, si no resulta traducida en situaciones de gol a favor o de profundidad o de peligro, se te vuelve inerte. Y ese es posesiones y por ejemplo posesiones inofensivas, ¿verdad? Claro. Entonces pero... ahí quiero concatenar, perdón la pregunta, pues es muy interesante lo que estamos, creo que planteando y debatiendo, y se van a sumar los compañeros Federico Arias, Dani Chun, Ariel Marecos para hacer preguntas también. El tema es que nosotros venimos de esa costumbre de las pelotas largas. Sí. No voy a entrar a mencionar en qué época ni qué jugadores para no herir susceptibilidades. Pero, a ver, la selección paraguaya, es cierto, en ciertos partidos, en algunos partidos tuvo la tenencia de la pelota, ¿verdad? Y me parece que con algunos jugadores, y perdón que lo nombre así particularmente, vimos una mejoría, y no sé si también tenés el mismo razonamiento o la misma idea, o a lo mejor no vas a querer entrar en nombres, pero nos dio la impresión que, por ejemplo, con un Carlos González tenemos una posibilidad y con Gabriel Ábalos otra, sin entrar a decir quién es mejor o peor jugador. O sea, no sé si me hago entender. Sí, yo te entiendo. Lo que tal vez se concluya es que la posesión tiene que hacerte tener peligro a favor. Pero si no lo tienes, no es que la posesión es una mala herramienta, no. Tienes que ajustar para que sea buena, no dejar de hacer posesión porque no lograste situaciones de gol. No, el camino es insistir con la posesión de balón para que te dé peligro. Y si es verdad lo que dice es que las características de los jugadores a veces invitan al pelotazo y a la peinada, para decirlo de alguna manera, y otras no tanto. Cuando juega Carlos González, cuando juega Gaby Ábalos, cuando juega Brian Zamudio, claro, la invitación a que ellos soporten el juego es muy interesante, y se abre una posibilidad más, que creo que ha sido la gran conclusión también de la Copa América en ataque, que futbolistas con presencia física soportan el juego y te dan presencia en el área. Y el resto del equipo también tiene que generar situaciones proclives para que ellos exploten en el área rival peligro. Y de eso necesita una buena posesión de balón. Yo lo que trato de decir es que si la posesión de balón no te da peligro, tenés que hacerla mejor, no desecharla. Yo, desde mi manera de ver el fútbol, yo quiero adueñarme de los partidos, y si uno revisa los porcentajes de posesión de nuestros partidos en eliminatoria, siempre hemos tenido más el balón, inclusive con Brasil, un rival que se adueña del balón y es difícil quitársela. Pero lo que debemos dar, o lo que debemos mejorar, en lo que debemos crecer, es que toda esa posesión tenga la misma efectividad que el juego directo, como sucedió, por ejemplo, en el partido con Chile. El partido con Bolivia, por ejemplo, tuvimos presencia en el área rival a partir de mucha elaboración. Hablo 11 contra 11, ¿no? Con 11 contra 10, ya el partido se inclinó decididamente a nuestro favor. Pero 11 contra 11 generamos mucho peligro. Y después encontramos el gol, encontramos dar vuelta al partido con una gran presencia física en el área. Yo quisiera unir las dos cosas para sintetizarlo. Jugar al fútbol, porque las cualidades de los futbolistas importan los futbolistas de banda, importan los jugadores que juegan en el medio de la cancha, son buenos pasadores, todo nuestro medio del campo tiene buen pie, entonces, ¿por qué no intentar jugar? Y si después podemos meter goles en el juego aéreo, claro que sí, soy el primero que los festeja, como los metimos en el partido con Chile, como lo ganamos en el área rival con Perú, y no son dos maneras de jugar contrapuestas, pueden nutrirse una a la otra. No sé si alcanzo a explicar lo que quiero decir, Bruno. Sí, claramente. Profesor, y esto, a ver, esta deducción se puede tomar a partir de estas muestras que usted mismo está marcando, como que, no sé si la palabra es retroceder un tanto de la idea inicial madre, o la idea inicial madre que usted tuvo desde que llegó, siempre se va a buscar.
No, se va a buscar. Yo quiero ser dueño del partido. Yo quiero que mi rival no maneje el balón. Yo quiero quitarle el balón, quiero presionarlo. Y si usted revisa los partidos que jugamos en eliminatoria, inclusive en Copa América, fuimos dominados en el primer tiempo contra Uruguay, porque no estábamos cómodos, no jugamos ordenados, esperamos un partido y no fuimos capaces, como en el partido de eliminatoria, de adaptarnos muy rápido a la formación o al problema táctico para adueñarnos de la pelota. En el partido con Uruguay en la Copa América, en el que perdimos 0-1, nos costó muchísimo presionarlos y jugar ordenado. Entonces ellos manejaron el partido, dominaron el partido. Después, todos nuestros partidos contra rivales menores, entre comillas, contra rivales fuertes o característicamente fuertes que enfrentamos, siempre fuimos capaces de ganarles en la pelea por el balón. Lo que sí tenemos que hacer, y coincido mucho en lo que usted me puntualiza, es no desaprovechar la fortaleza aérea y física que tenemos en ataque, con la presencia de futbolistas, porque no es igual Ángel Romero, que es un futbolista de contacto o de pie, que un futbolista como Gaby Ábalos de presencia física. Lo que debemos hacer es que todas las características de nuestros jugadores nos hagan mejor equipo y nos den más recursos. Yo, como le digo, tengo una idea de juego, que es esta, que es que el rival me sufra, que el rival se sienta incómodo con la presión de la pelota, que le robo la pelota y la uso yo, y lo logramos. Lo que sí tal vez debemos seguir creciendo y debemos evolucionar es hacer más daño, como decía recién Bruno, con el balón, porque si no la posesión pasa a ser una cosa inerte e inofensiva. Yo lo que quiero es que generemos peligro a partir de la posesión. Y si encontramos, como lo encontró Kaku en el juego aéreo contra Bolivia, Carlitos, y Martilla con su gran capacidad aérea, fenomenal, bienvenido sea. No son dos maneras contrapuestas de entender el fútbol, ¿me entiende? Eduardo, le saluda a Federico y respecto al tema que estaba tocando recién, justo le voy a tocar sobre ese punto, porque uno de repente ve como auspiciosa la posesión ante rivales, como te dice, más fuerte. Ahí con algo se empieza ya a no caer en estado de dominado, ¿verdad? Al tener posesión uno ya te cuenta con una herramienta muy importante que es la pelota, pero lo que muchas veces cuestionamos es cuando la posesión es lateral. Se dio mucho en el campo nuestro, y es como que faltó alguien en la media cancha, porque ustedes dicen son buenos pasadores, estaba Jiménez, Villasanti, Cubas en su momento, Cardoso Lucena tiene otra característica, pero gente que pasaba mucho al costado, para atrás, y lo que faltó por ahí es ese pase filtrado que haga que la posesión tenga toda la razón de ser y que se convierta, como usted acaba de decir, justo iba a utilizar el mismo término, en algo peligroso. Es como que tuvimos mucha posesión, pero sin peligro. En partidos, uno recuerda, el segundo tiempo contra Argentina fue de una posesión casi total, hasta los centros se hacían cortos, y Almirón explicó que hacían los centros cortos porque lo que marcaban no marcaban muy bien, entonces ahí tenía razón de ser. Pero el tema de una posesión, no digo más vertical, pero sí más peligrosa, es como que quedaba todo en perder quizá la pelota 3/4 de cancha y a empezar otra vez, y esa es la parte que me parece falta enganchar. Es como enganchar un tráiler ahí, faltó esa parte. Sí, Federico, coincido plenamente con lo que dice, y es el desafío que tenemos por delante, que esa posesión lateral para mover el equipo rival y que se genere en la entrelínea por la que usted dice que hay que meter ese pase, tenemos que ser capaces de hacerlo rápido y de encontrar ese pase vertical que destraba el ataque. Coincido exactamente como lo manifestó. A nuestra posesión a veces le falta ese pase vertical que lleve el peligro 20, 30 metros más adelante y ponga a nuestro equipo en situación de definición. Pasó una vez en el partido contra Argentina, una pelota vertical que Miguel alcanza a rematar y su portero la tapa. De ese tipo de jugadas nosotros tenemos que generar e impulsar y hacer muchas más. Sí, coincido plenamente, pero me valgo de su mirada para decir que no debemos de dejar de hacer posesión, sino que a la posesión le debemos de agregar pases verticales. ¿Coincide conmigo? Totalmente, porque es lo que uno reclama, como le digo. Exactamente, cuando se cuenta con la pelota, se cuenta con la principal herramienta de juego, ¿verdad? Pero a la hora de cruzar la mitad de la cancha,
es lo que faltó en varios partidos. Sí. A veces el futbolista puesto ahí, un futbolista como Kaku, un futbolista como Miguel, un futbolista como Oscar, un futbolista de media punta, resuelve esas cosas. Lo que debemos encontrar es futbolistas en la elaboración que pongan esa pelota o que encuentren con desmarcación a su compañero en la entrelínea, que es la cosa más difícil del fútbol, encontrar a ese hombre en la entrelínea que generan los volantes rivales y los defensas rivales ahí para que gire y habilite en pase gol o le dé final. Pero créame de que coincido con lo que dice, creo que ese es el paso de crecimiento necesario para transformar toda la posesión nuestra en algo peligroso para el rival y generar obviamente mucho más peligro. Eduardo, le saluda a Daniel, siguiendo un poco con este hilo casi filosófico de lo que es el juego y que el disparador fue lo de la posesión. O sea, quisiera consultarte, porque como que todos estamos de acuerdo de que tenemos que dar un salto de calidad a la posesión que tenemos, pero creo que la posesión también implica una responsabilidad y un riesgo, porque el que no tiene el balón no se desordena. Estamos hablando de una posesión larga que no es muy dañina, mientras que el que tiene el balón, si no logra ese objetivo, a veces se puede desordenar porque hasta puede sentirse ansioso. Algunos quieren marcar la diferencia, esa ausencia de pase filtrado o algún que otro desmarque. Y creo que eso se ha visto porque la narrativa de muchos partidos era Paraguay arranca teniendo el balón, pero cuando la pierde son muy vulnerados y teníamos una racha muy peligrosa de goles tempraneros o en la famosa primera o segunda llegada, incluyendo el partido contra Bolivia. Es decir, todos queremos jugar como lo hicimos contra Bolivia, pero han habido muestras, citabas los partidos contra Chile y contra Perú. Entonces, mi consulta es, si crees que en algún momento esa posesión, a veces extensa, sin marcar la diferencia, no ha sido, no una cuestión neutral como estábamos ahora analizando, sino una cuestión que ha perjudicado al equipo en lo que es el orden defensivo. Claro, Daniel, colaborando o añadiendo lo que vos decís, importan mucho quién es la pareja de pivotes encargada de verticalizar ese juego. Y cuando elegís dos pivotes de buen pie pero con poca agresividad defensiva, pasa lo que decís que pasa. Errás ese pase, te pones ansioso, cometés errores, perdés la pelota donde no se debe y por las características de tus futbolistas tenés un retroceso, una transición defensiva lenta. Entonces, nuestro trabajo es encontrar exactamente esta pareja de pivotes, de medios, el 8, el 6, que sean capaces de darte un equilibrio suficiente entre jugar, dar ese pase del que hablaba Federico, y si la pelota se pierde, no por ello perder orden defensivo o seguridad defensiva. Pero cuando uno empieza a puntualizar aspectos del juego, empiezan a suceder otras cosas. Si vos tenés dos pivotes y Miguel en la media punta y tenés que encontrarlo porque Miguel es un jugador de slalom, un jugador de velocidad y de verticalidad, él separa su presencia del resto del equipo. Si a esa situación vos no tenés bandas como Arzamendia jugando por delante de David Martínez, como Ángel un poco más arriesgada en la propuesta, que es un futbolista de ataque, o Brian, que es un futbolista más confiable defensivamente hablando, todo tiene que ver con todo. Entonces, cuando empezás a dar ese pase y Miguel se escapa con su compañero de ataque, el resto del equipo se descuelga, cómo hace para llegar al área rival, cómo empieza a protegerse de esa pérdida de la que hablábamos recién. Entonces ya todo tiene una explicación y una continuidad o una conexión con los compañeros con los que juega. Entonces tus centrales también son parte importante de esa posesión, lograr con su salida de balón, por ejemplo, Junior, David Martínez. Yo creo que la presencia de David Martínez en el lateral izquierdo no solo ha posibilitado de que juegue Arzamendia más adelante y que en el caso de necesitar una línea de 5 la podamos integrar así, sino que también le ha dado ese pase de salida del que hablaba Federico, que debemos impulsar, hacer mucho más y que el equipo se desprenda en ataque a partir de Miguel, como sucedió
muy bien en el partido contra Chile, por ejemplo. Pero coincido con lo que decís, Daniel, de que, claro, si optás por futbolistas de muy buen pie, pero poco defensores, de alguna manera, sufres en defensa un contraataque cuando usaste mal la pelota. Entonces, en esa búsqueda estamos de encontrar una pareja de pivotes confiable, que en el último tiempo, o en los últimos partidos, pasó por Matías y Pica, porque el conocimiento y el funcionamiento que tienen de su club nos sirve mucho con el conocimiento que tienen entre ellos. En un partido como el de Argentina también hay que contemplar que hacia espaldas lo tenés a Messi, entonces necesitas un futbolista como Cubas y un compañero muy fuerte como Piri Damota. En otros partidos Gastón usa la pelota o tiene este pase y la puede usar bien, pero para eso necesitamos que su compañero también sea muy dinámico. En esa compaginación de la formación está también la clave de acertar el plan de partido y de tener en cuenta contra quién jugás y cuáles son los caminos que necesitas para hacerle daño al rival, ¿no? Con la elección que solés hacer con tus volantes, ya sí, sea esa dupla, el pivot, o sea, traduciendo un poco a lo que solemos decir, un tapón más clásico no está en la lista de prioridades, por lo que te escucho diciendo que equipo reactivo no querés ser, que no encontrás una relación entre tener demasiado tiempo el balón con ese desorden que a veces se puede generar, y si crees que es meramente una coincidencia que en los partidos donde fuimos más directos fueron los encuentros donde menos tiempo tuvimos el balón. Sí, es así como lo dices, Daniel. Cuando las características de nuestro atacante posibilitó ser directos, nosotros aumentamos nuestra efectividad. Sí, pero como le decía recién, esto de aumentar la efectividad no va en contra del otro. Podemos hacer posesión y determinar en qué momento hay que transitar o hacer transiciones rápidas hacia arriba. A veces el partido te pide hacer una posesión encontrándola entre líneas, y otras, como el partido de Chile, te dice, hace menos posesión y verticalizar el juego porque así haces daño. Entonces, las dos maneras de atacar, para llamarlas de alguna manera, son asertivas. Lo que hay que hacer es acertar en qué momento y contra qué rival te sirve una o te sirve la otra. Pero, como línea o como idea madre que antes nombraron, sí que la pelota tiene que ser nuestra. Y sí tenemos que tener orden defensivo cuando defendemos. Y eso a veces es apretar a alguna altura o apretar a otra. Y la fisonomía de equipo también la da el mezclar jugadores con diferentes características y que el equipo siga siendo sólido. Eduardo, el lateral izquierdo de Boca, Agustín Sandes, ¿no? Cuenta con su venia para el proceso de nacionalización, y entiendo también Juan Cáceres, el lateral derecho de Racing, ¿no? Sí, son futbolistas hijos de paraguayos que han manifestado inclusive públicamente su deseo de ser parte de nuestro proceso, de integrar la selección paraguaya, y son observados por nosotros. Sí, en el caso de que obviamente su nacionalización suceda y que porque son directamente hijos de paraguayos nacidos en la Argentina, son futbolistas seguidos por nosotros y que forman parte de nuestra elección. Como el tema está en el tapete, me permito decirles de que yo encontré y propuse la nacionalización de Andrés, de Gastón y de David, porque creo que son futbolistas que nos aportan cosas en lugares del campo donde los necesitamos. Pero todo futbolista paraguayo y que quiera ser parte, yo no cerraré las puertas a nadie. Tengo la obligación de seguirlos, tengo la obligación de prestarle atención y tengo la obligación de convocarlos si me gusta, en el caso de que sean seleccionables. Y en el caso puntual que nombra, son futbolistas hijos de paraguayos nacidos en Argentina que tienen deseos de integrar la selección, sí. A diferencia de los nombrados de Andrés, de Gastón, digamos, una propuesta iniciada por el cuerpo técnico en estos casos nuevos. No ha sido impulsada por mí, pero sí conocemos el interés de los chicos en ser parte, sí. Sí, lo he leído, los he visto jugar, obviamente que los conozco, pero sí he sabido y he leído sobre sus deseos de formar parte, sí.
Eduardo, ¿qué relación hay entre los jugadores experimentados de la selección y los juveniles? Muy buena. Mire, lo escucho, cuando me hace la pregunta pienso en Julio Enciso, porque ha sido como el hermano menor de todo el mundo, y lo han aceptado, lo han integrado, él, Brian, la gente joven que se va incorporando. Tenemos afortunadamente un grupo de jugadores, de personas muy agradable. Hemos estado concentrados 65 días desde el 18 de mayo al 3 de julio, cuando terminó la Copa América, y no ha sucedido un inconveniente. El ambiente es extraordinario. A veces decir esto es abrir las puertas de la intimidad, pero quisiera destacar el compromiso o el buen ambiente que reina entre nosotros. Yo soy un entrenador cercano con los que bromeo con mis futbolistas me pueden decir lo que piensan, yo les digo lo que pienso, y nuestro ambiente interno es muy bueno. Ojalá algún día podamos, debido a esta pandemia, las presencias vuestras en los entrenamientos ha sido limitada, pero ojalá podamos volver a la normalidad y que conozcan y sientan y absorban la energía del equipo, que es una cosa y un capital muy a favor que tenemos. Dicho, claro, yo no, me dirán, pero este no va a decir que se pelean todos. No, créanme que le digo la verdad. Los jóvenes, los veteranos, los jugadores experimentados, todo el mundo hace y juega, y yo digo que juega uno y el otro apoya, así de que ojalá la pandemia nos deje volver a que el entrenamiento sea parte de vuestra observación y podrán ver el ambiente que tenemos. Eduardo, siguiendo con el hilo de la convivencia, te consulto, no tanto como el entrenador, sino como un exfutbolista de gran trayectoria, como entrenador de varios clubes y como cabeza de grupo, en el manejo con lo que es la crítica. La vez pasada acá charlamos con Miguel Almirón y creo que por primera vez habló como un referente, un líder, inclusive generando una repercusión bastante grande, pero dejó en claro que lo que decías, el tema de que el grupo está unido en ese sentido. Igual hoy en día también, a diferencia de tu época, los jugadores mismos están más conectados, el tema de redes, la crítica misma, vos también lo habrás vivido y lo seguirás viviendo. ¿Cómo se maneja a nivel selección con los tiempos de una selección donde capaz en un club en 2 semanas el héroe se vuelve villano, el villano se vuelve prócer? Acá lo hemos vivido con nuestros clubes, a nivel mundial también no es una excepción. Entonces, te pregunto el tema de la crítica y cómo eso llega a afectar, o para nada, en lo que es el rendimiento y el día a día de la selección. Mire, la crítica, siempre que tenga un fundamento o una argumentación valiosa, es bienvenida. Yo leo, escucho comentarios sobre nuestra producción, sobre nuestros partidos, posibles errores, un análisis, y a mí eso me nutre, me hace mejor. La mirada de un especialista que opine o critique lo que yo hago también me hace pensar y me hace mejorar. Si pasa esto, algo estaré haciendo mal. Lo que no agrada, y ni a nadie le agrada, es una crítica que lo único que encierra, lo único que busca es la deformación, la decadencia, la polémica, y eso no le agrada a nadie, ni a ustedes como colegas de otros que podrían recibir una crítica, ni a futbolistas que hacemos nuestro trabajo de la mejor manera. A veces en el fútbol hay un código no escrito de exfutbolistas o de futbolistas actuales que no nos critiquemos entre nosotros. Lo pasado ya pasó. Yo no puedo criticar a un jugador actual hablando de que mi momento fue mejor, pues mi momento ya pasó, y hablo como un exfutbolista, no como entrenador de la selección, ¿no? Debo ser respetuoso del que hace mi trabajo que yo hacía antes, ahora. Pero siempre la crítica ayuda, cuando lo que busca es hacernos mejor, porque si nos hace mejor, seremos más fuertes todos. Lo que yo, desde que llegué aquí, impulso, es generar una energía
una fortaleza construida también por la opinión pública, y en la opinión pública ustedes juegan un papel muy importante porque son los que de alguna manera les describen a la gente lo que pasa. Y cuando ustedes tienen optimismo o esperanza o ven cosas positivas en el equipo y las resaltan, la gente se engancha con el equipo. Lo que no agrada, y no le agrada a nadie, es una crítica que tiene un interés por detrás de que yo me quede sin trabajo o de que yo me vaya a mi casa. No, es horrible desearle a alguien que se quede sin trabajo. Y eso no forma parte de nuestra convivencia. Lo que nos hace mejores a nosotros como grupo de selección es una crítica que diga, acá jugaron mal, muchachos, tienen que jugar mejor. Sí, tenemos que jugar mejor, por esto mismo que recién hablábamos de la posesión, pero dentro de un clima de construcción, no de destrucción, no una crítica porque yo tengo los ojos verdes y alguien los quiere marrones, no porque mi nacionalidad sea curepa y la nacionalidad sea de otro no lo sea. Todo obedece a una energía que debemos construir todos, y así seremos más fuertes y todos iremos a Qatar. Lo que no concibo a veces o no encuentro lógico es una crítica que solamente destruya, que solamente hable de todo lo mal que hacemos. No, hacemos cosas buenas y cosas malas, jugamos partidos buenos, inclusive jugamos dentro de partidos buenos algunos minutos malos. Esa crítica yo la acepto, la necesito inclusive para ser mejor y le doy valor. A lo demás nosotros tratamos de utilizarlo como un estímulo para hacer mejor nuestras cosas, nuestro trabajo, nuestra convivencia, esforzarnos más. Mire, recién me preguntaban si yo me siento satisfecho con lo hecho hasta aquí. Y yo puedo decirle de que algunos partidos jugamos mejor que otros, de que cometimos errores, yo el primero. Entrenamiento que puedan antes del partido de eliminatoria. Dentro de los partidos se tiran de cabeza y se esfuerzan como todo hincha que quisiera estar en la cancha. Por eso cuando reciben una crítica vinculada a la actitud, sacan las uñas, porque de verdad este grupo de futbolistas que yo entreno lo hace todo y se siente comprometido en llevar a su país a un nuevo mundial. Eduardo, perdón, respecto a lo que te está diciendo Dani, el tema de las redes sociales, sí. Y ustedes tuvieron, como decís, mucho tiempo en la concentración y muchas veces el jugador, si no accede a la red social, tiene un pariente que se comunica, dice lo que escribieron de vos, lo que dijeron. Sí. Y hay 3 jugadores que fueron apuntados. Uno es Arzamendia, que hace poco declaró en España que a él le afectaban las críticas. Y es una cuestión que vos sabrás de todo lo que está pasando con los jugadores. El tema de la depresión es muy importante para ustedes que están cabeza de grupo. Sí. El otro, Gastón Jiménez, con quien uno no pudo hablar nunca, para saber cuál es su parecer. A la mirada que tenemos varios sobre él, ¿verdad? Del tema de lo que no produjo la selección hasta ahora y ustedes ven que produce en su club. Sí. Porque vos decías recién, a Gastón no lo analizamos como a otro por lo que hace en su club y lamentablemente la selección hasta ahora no encajó todavía. Y el otro, Gustavo Gómez, que ya es el otro lado, ¿verdad? De la reacción, me parece, y todos, y es bueno preguntarte ahora a vos, porque todos hemos hablado de estos 3 jugadores demasiado. Sí. Y lo de Gustavo, cómo se pasa revoluciones, el tema de estar permanentemente allí en la lucha, siendo que como capitán uno lo ve en Palmeiras y no es así. Esos 3 ejemplos, digo, tuvieron que trabajar por las críticas con Arzamendia, con Gastón, y lo de Gustavo, ¿cómo lo evalúan al terminar el partido con Perú y la participación en la Copa América? Bueno, para puntualizar, a mí generalmente no me gusta darle un nombre propio a la problemática, pero agradezco la pregunta porque encuentro de que tienen un denominador común, que es esto, la aceptación de la crítica. Hay algunos casos donde la crítica lo enerva, como en el caso de Gustavo, por ejemplo, un futbolista temperamental al máximo, un futbolista muy conectado a su intuición, a su fibra. Entonces, a veces, como en el partido contra Perú, esa compenetración de su país, su camiseta y hacerlo lo mejor posible, lo exagera. Y puede cometer un error como discutir con el árbitro de una manera muy vehemente y lo que necesita es equilibrar.
¿no? Eso que siente por su selección, por estar donde está, por ser quien es. Es un proceso de aprendizaje para él mismo también, porque es un jugador tremendamente valioso que necesita de un equilibrio, sobre todo porque es el reflejo de lo que los demás van a hacer. Entonces, puntualizar en él que sus excesos tienen que ver con sentir de una manera muy especial ser quien es, ser el capitán y jugar por su país. Con respecto a Gastón, Gastón es un futbolista que estaba en la órbita de la selección argentina y él aceptó por mi proposición de ser parte de nuestro proceso y que tiene partidos buenos, partidos malos, partidos regulares como todo el mundo. Yo creo que ha jugado en Venezuela, por ejemplo, autor del gol, pero eso es una anécdota, un buen partido, y otros partidos cuando no está en su mejor momento, a veces no participa, a veces se queda en el banco, a veces se queda afuera y forma parte de la elección, como lo es cualquiera. Entonces, a veces puntualizar es un tanto injusto e ingrato, no solo para el actor principal, sino para los demás. Por eso no me gusta ponerle nombre ni apellido, pero ya que estamos en la pregunta me atrevo a contestarla. Él se convenció y quiso estar con nosotros, eso tiene un valor. Y ahora, claro que en algún partido ha jugado mal, sí, ha jugado mal, como yo he jugado mal miles. Así que en el caso de que querramos puntualizar en alguien, podemos puntualizar en todo. Yo tengo una relación con todos los jugadores muy buena, soy capaz de decirle cuando jugaron mal, cuando jugaron bien, y los saco cuando quiero y los pongo cuando quiero, y forma parte de mi elección. Gastón no es el futbolista que más ha jugado con nosotros. Ahí está, de la mitad para abajo, dentro de la elección de mi 11, por ejemplo. Pero hay una mirada puesta en él un tanto personalizada, y no me gustaría que sea así. Por eso no quiero ni hablar de Cuba, ni hablar de Piri Mota, de Brian Ojeda, de Pica, de Villasanti, de todos los futbolistas que juegan en su posición, porque a lo mejor también han tenido partidos buenos y han partidos malos, y salen y entran, y yo armo el equipo con mis decisiones intentando poner el mejor. Con respecto a Santiago, es un futbolista que la crítica sí lo achica, lo paraliza, porque para él significa un ataque a su confianza. Y en este caso vuelvo a lo que quería decirles antes. Cuando la energía es positiva y que el apoyo de ustedes o la mirada de ustedes, siendo crítica inclusive, pero optimista, los futbolistas juegan mejor. Los futbolistas se sienten seguros, se sienten confiados. Y Santiago es un futbolista que necesita de una gran confianza, de que el entrenador le dé una confianza, esté cerca de él y lo banque. Ojalá en la Liga Española pueda demostrar todas sus cualidades. Para nosotros es una gran noticia, no solo para él, sino para la selección, que acceda a una liga como la Española que lo jerarquizará. Pero todo el mundo, o todos los futbolistas, son personas donde se afectan, donde se equilibran, donde la crítica a veces te hace fuerte, a veces te hace débil, pero como grupo nosotros somos capaces de aceptar la crítica. Creo que a veces tenemos una mirada demasiado pesimista. Claro, arrastramos 2 clasificatorias sin ir al Mundial, pero hemos perdido el último partido con Brasil y eso nos sacó de los que van al Mundial. No dejemos de creer, creamos en lo que hacemos, y a veces en los peores momentos o en los momentos de crisis, entre comillas, es donde más hay que creer. Nosotros y ustedes, porque vuestro trabajo en referencia a la gente, en relación al ambiente que rodea a la selección, es muy importante. Yo no hablo mucho con la prensa y esa a lo mejor es un déficit y un hándicap que doy. Yo no quiero vender mi trabajo ni contar algo en lo que yo no creo. Por eso a veces salir a hablar me parece un paso del cual me freno. Pero sí quisiera invitarlos a generar un ambiente de optimismo, porque de la única manera que un jugador juega bien es cuando se siente conectado con su gente, y la conexión con la gente la establece los medios de comunicación que son ustedes. Eduardo, para cerrar, uno siente cuando su jefe está un poco frío o distante o como que no está prendido
no está activo a lo que uno está haciendo. Y pasa en todas las cosas de la vida. Nosotros como periodistas a veces queremos un poco ser arropados, de repente el mensaje de un directivo de tu medio hace que vos te sientas robustecido, importante, que sabes que está la otra persona ahí, sí, y que es la persona que decide, sí, sobre tu futuro en ese momento de tu trabajo. Y jefe, lo digo en el buen sentido de la palabra. Robert Harrison te respalda, sentís que te respalda, que él está con vos, que todavía tiene confianza cuando te contrató. Sí, siento su cercanía siempre. Mire, trabajamos a 10 metros de diferencia, a distancia. Nos vemos todos los días, somos capaces de hablar de todos los temas que tenemos que hablar, inclusive obviamente de fútbol. Él me da su opinión, yo le doy la mía, discutimos, nos abrazamos, compartimos ideas. Él tiene que creer en mí, no solamente ni tiene que respaldarme. Cuando uno menciona la palabra respaldo, implícitamente habla de duda. Él tiene que creer en que yo soy un hombre responsable y hago mi trabajo como él espera que lo haga. Y los futbolistas tienen que creer en la idea de juego, con el ingrediente de que si generamos un optimismo alrededor de la selección nos irá mejor. Pero mi relación con Robert, con Enrique, con Javier, con Miguel, con mis directivos, con Justo, con toda la gente que me rodea, es muy buena. Somos capaces de reírnos cuando debemos reírnos, de preocuparnos cuando nos debemos preocupar, somos responsables, gente que tiene cierta lógica y coherencia. ¿Que podemos cometer errores? Sí, claro que sí. Pero que somos responsables en lo que nos toca hacer, sí, lo somos. Entonces, cuando me preguntan por el respaldo y demás, no, debemos creer en lo que hacemos y mantenernos en una línea que cuando los partidos sucedan y dudemos, será peor. No, debemos creer más en los momentos difíciles para superarlos en una eliminatoria compleja como la que enfrentamos y que llevamos compitiendo contra cualquiera con personalidad y no siendo menos que nadie. Que debemos creer en lo que hacemos para imponer en los partidos. Eduardo Berizzo, muchísimas gracias por atendernos, muy amable, y celebramos, o celebro, lo digo a título personal, pero creo que sí también los compañeros, porque conocemos más al técnico de la selección, al técnico que hoy está encabezando un proyecto demasiado importante, un proyecto que involucra a todo el país, que es el fútbol, es la selección. Entonces, la responsabilidad es enorme y yo celebro, realmente celebro conocerle más a Eduardo Berizzo, escucharle a él, saber qué piensa, saber cómo trabaja. Nos enteramos ahora, por ejemplo, del inicio de la charla de cómo trabaja el cuerpo técnico. Entonces, me parece muy importante la apertura y que vayas hablando, no te digo todos los días o que hables, no sé, una vez al mes, pero yo celebro particularmente, y no sé si los compañeros comparten, porque hablamos de fútbol y conocemos más a Eduardo Berizzo. Entonces celebro que hayamos charlado y que hable con la prensa, en general que hable con todos los periodistas. Gracias, Eduardo, por atendernos, muy amable. Gracias a ustedes, un abrazo. Eduardo Berizzo, director técnico de la selección paraguaya. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Las auténticas toscanas son de Upisa, prácticas de rápida cocción y están riquísimas ya que tienen el sello de sabor y calidad Upisa. Upisa, nutri de sabor tu vida. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados, todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mate hotelere y que no te falten tus hierbas, manzanilla y anís estrellado Cuñaguapa y siempre vive. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Tokio hace especial cada lugar de tu hogar, con un electrodoméstico perfecto para cada uno de tus espacios. Desde tu primera heladera hasta la nueva mixtera. Somos Tokio y mejoramos cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. El auto 0 kilómetro que tanto querés. Vos elegís la marca. Negocia el descuento por pago contado y sin entrega inicial. Retira ya tu 0 kilómetro. Con
con un préstamo vehicular de Visión Banco. Para más info, escribinos al WhatsApp 021-414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. A prepararse que llega el día Pechugón, los domingos 8 y 29 de agosto. Por la compra de 2 pollos al espiedo de tu bollería o roticería preferida, te podrás llevar un bolso térmico de regalo. Aprovecha Pechugón, deliciosamente natural. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Quinfa. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. ¿Qué hay en Cerro Porteño? Olimpia está con el tema, los últimos trámites sobre el partido Flamengo, o sea, Olimpia-Flamengo, el tema organizativo. Que va a ser muy meticuloso, ¿no? Porque... Al final, lo más novedoso, Federico, Sí. Dani, Ariel, es que van a cobrar entradas. Claro. Eso es lo que va a pedir ahora Malte. Estamos atentos a lo de Malte cuando Hay termine la reunión. 3 requisitos aparte de los de salud, ¿verdad? Ah. Los de salud ya sabemos el... Doble la dosis, Claro. hisopado y después... Primero, tenés que pagar algo hasta tener que pagar. Segundo, tenés que ser socio al día. Mes de agosto. Mes de agosto. Y tercero, entre los socios al día, se va a tener en cuenta a los de más antigüedad. Sí. O sea, un filtro muy grande para... Sí, o sea, por ejemplo, citó Malte Medrejo. Sí. Vamos a suponer que vos te asociaste en el 2021, por poner un ejemplo. A principio, en sí. enero, y Sí. yo me asocié en febrero. Vos tenés prioridad. Yo tengo prioridad, exactamente. Bueno, ¿y en Cerro qué hay, hermano? Si no, pues todo Y es Cerro, Mundo Olimpia que... ni una de las otras transferencias parece salen. ¿Eh? Ni una de las otras transferencias parece salen en Cerro. Espera, vamos a ampliar eso, ¿no? Porque esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi. Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bereciner, ligeramente picantes, el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Con el Beer Cooler Midea, disfrutás de tus cervezas bien frías, sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal, una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea número 1 en el mundo. Encontrá el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima, la mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llama ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Está Johnny González móvil en vivo, personal, APF, reunión, tema público en la Libertadores. Johnny, ¿cómo te va? Bruno, buen día, saludos para todos. Bueno, tira el título porque acá el tema Cerro quiero preguntarle a Federico, por favor. 13:17, hace 45 minutos se realizó la reunión Olimpia, APF, Ministerio de Salud, para ver el tema de las entradas para el hincha de Olimpia. Estaría terminando en minutos esta reunión aquí en el local de la APF. Bueno, con los años de experiencia periodística que tenés, ¿qué es lo que le interesa al hincha del Olimpia en estos momentos, al que está asociado? El hincha de Olimpia, y se le va a cobrar, y quiénes serán los, en este caso, afectados, los que van a tener la posibilidad de ingresar. No, Olimpia pide que va a pedir al ministerio que se cobre. Claro. Pero ¿qué es lo que quiere saber el hincha? El hincha quiere saber quiénes van a ingresar. No. ¿En qué momento se habilitan? No. Para la inscripción. No. ¿No te vas a enojar conmigo, Johnny? No, por favor. ¿El cuánto? ¿El cuánto es el tema? ¿El cuánto se va a cobrar? Claro, porque van a habilitar los 4 sectores y yo me imagino que van a haber precios diferenciados. Preferencia va a tener un precio, Sur va a tener un precio, o no sé si Gradería van a hacer y Platea. ¿Qué sector habilita, no? También. No, los 4 preguntamos. No, y eso es lo que estoy explicando. Los 4 sectores habilitan. Pero para darle... Por el tema de distanciamiento, pues dijo Malte, por eso van a habilitar los 4... para darle un voto de confianza a Johnny. Yo creo que más que lo ofrece el hincha, o sea, el socio que tiene... Primero saber si le habilitan el... No, porque estamos hablando de una carrera contra.
Esto tipo, vos tenés una carrera y Pero persecución. Olímpico ya tiene todo preparado si quiere. No, el socio no sabe. No, ya tiene todo. Acá lo que esperan es que el ministerio la apruebe, porque el ministerio es como un plan piloto, entonces eso Claro. se contempla como entrada gratuita. El tema, y Olimpia el lo que tema, dice Bruno, es queremos cobrar a los claro, socios, queremos el tema, algo de el tema, plata. pero yo el te tema de la pregunto- incertidumbre, como decimos, yo por ejemplo me asocié en julio del año pasado y estoy al día, yo estoy entusiasmado porque llega la pucha. Pero no sé si hay gente que es más antigua que yo y está, eso de ser lo peor Claro, para los socios, ¿se entiende, eso lo quiere verdad? saber. La incertidumbre de saber si él está calificado o no. Porque esto se hace, por ejemplo, en el Inter de Porto Alegre y Boca, hacían por puntos. Cuando Boca había poca también. entrada, Sí. le daban al hincha que más veces había en la cancha hace años. que para vos entonces, Federico, porque entonces vos sos muy bondadoso con la billetera ajena. Pero el socio está al día en una pandemia, es que si tiene dinero. No, no. ¿O quién te va a pagar hasta el día Bueno, sin ir a ver un partido de fútbol, sin disfrutar del producto, por ejemplo? Espera, Sí. te hacemos una pregunta. Dale. Vos tenés que hacerte el hisopado. Vamos a empezar por esa argelería. Primero la doble vacunación. ¿Eh? Primero la doble vacunación, Bueno, ya, ¿verdad? consabido, ya que vamos a... No, pero vamos a ver que en Dos vacunas. algunos registros sale mal. Sí, ya está. Bueno, dos tenés vacunas. las dos vacunas. El O la de Estados Unidos, bueno, fíjate, el ya. hisopado, bueno, es un masaje, ¿cómo se llama? Terapéutico que te hacen. Pero el antígeno es menos invasivo que el Claro. PCR. Bueno, pásalo. Bueno, vamos al Vos tercero. mismo dijiste, con Marte dijiste Olimpio Flamengo, hermano. No, pero escuchame, hermano, Estoy vos sos escuchando. bondadoso con la plata ajena. No soy bondadoso. ¿Qué pasa si te dice preferencia 800.000 guaraníes? No, pues, no. Y le digo que se vayan, ¿sabes a dónde? ¿Sabes qué le digo? ¿Sabes qué le digo que se vayan a? Que se vayan a. ¿Viste? Bueno, entonces. No, pero no va a ser 800.000. No, no. Vamos a hacer sentido 500. común. Y vos no vas a pagar 500 por 800.000, no vas a pagar por 500 mucho. No. ¿Sabes qué? Llega a poner esos precios. Tampoco aprovecharse. Los socios van a ir al ministerio a pedirle, ¿sabes qué? Cancelar nomás. No, ¿qué te pasa? Vos estás agitando. No, haciendo ¿cómo? ¿Sabes qué, apología Bruno? No, pero, ¿sabes qué? Inclusive, casi se da por sentado algo que estaría bueno también debatir. Yo entiendo que Olimpia necesita que los 2.000 que le hagan, y ¿sabes qué? Hasta no se debate una cuestión mucho más profunda, porque si yo me pongo también del lado del socio, yo voy a decir, hermano, yo te banqué durante año y medio. No, Dani, No. ¿sabes qué es No. Y vos me querés. No, ¿qué simpático? Y vos me decís 500.000. Cuando vos hablas de la NBA, sí, acá pues ahí Sí. en la National Basketball Sí, Association, vos sí, que conoces sí. mucho que decís. Sí. Se paga Sí. o cuando hablas del boxeo, el ringside, que esto Sí. que sale $10.000, y Sí. ahí no hay ningún problema. Ah. Pero cuando es Flamengo Olimpia, Sí. Copa Libertadores, yo digo 800.000 y apenas propongo, ¿no? Es que estoy diciendo, me saltan ustedes, por poco no me pegan acá, hay un sindicato, ¿no? Vos hasta decir lo que se vayan los socios a protestar en el ministerio. Es que, a ver, yo socio pagué. 2.000 privilegiados nomás que van a hacer, Dani. Y ya sé. Y Olimpia necesita plata, así como necesita Cerro. Y bueno, lo mismo diría si acá- ese- Está bien, pues yo te digo, yo acá- como socio te banqué Cerro, también. pero Acá me hizo un socio de Olimpia, me dice, para mí estarían bien los precios, 500.000, 300.000 y 100.000, fíjate lo que me está diciendo. bueno, viste, y 500.000 preferencias. Y bueno, Entonces no estoy tan loco. Como vos dijiste 800 No, ya. entre 500. No, igual es 800 dije en un mucho. Es momento. mucho, Federico. Pero Olimpia, año y medio no, sin nada, pero sin seguir Olimpia no está haciendo, 500.000 guaraníes para ver Flamengo. Olimpia no está haciendo, Qué raro, Olimpia no está haciendo esta gestión, Qué raro. disculpame, Olimpia no está haciendo esta gestión plata. para cobrar 20, 30, 40, Ese me va a tomar la perrada, Sí. no te joder. ¿Quién La sabe Olimpita no va a cuántos querer son, saber. Dani, vos que sos Pues aprovecharse. economista, ¿cuántos son 500 reales? 500 reales, no, la entrada más cara en Brasil está 500 reales para Olimpia Flamengo, ¿cuántos son 500 reales? Es mucho, ¿eh? 1.200.000. Bueno, ahí está. 150 la más barata, 500 reales. Ahí pues está el producto Flamengo, que todos decimos, mira cómo, fíjate lo que son las entradas para ver Flamengo. La pucha. En Brasilia. Cuarto de final, pues ya es. 22.500. hermano. Tú me acuerdo que la entrada más cara del mundo fue, pues, o sea, la entrada más cara de un club acá fue los 200.000 de Olimpia Mineiro. Aparte, 200.000 costaban la preferencia año 2013, ¿verdad? Para la final. 200 no. 200.000, sí, fue muy cara para... la inflación. Y pagaban todo. 500.000 guaraníes, señores, he dicho. Está. Entonces va a ser 500.000 para No, yo lo que te digo, Bruno, es que ¿cuánto van a entrar? no, lo que yo te digo es que el guiño de Olimpia Club es gracias por tu apoyo y danos otro, pero si vos te pones así, no, pero ustedes no valoran, yo creo que no tiene que ser ese estoy diciendo que primero vas a ser un privilegiado. Segundo,
Vas a ver Flamengo. Acá ni Dani, vamos. Primero que todo lo gratis tiene que haber un socio. Para ir a ver. Pero ese socio sabe qué decir. Ni Yandel, ni se van todos y se sacan No, seis que y ya- pagan 2 vamos a palos hablar de pandemia. por tomar una botellita. Saludos de saludos whisky, para, no sé, para de Fernando, para Capone. Fernando Oveja Negra, otro que dice pago 500.000 por ese partido. Dale, vamos, 5 Hay llamadas. gente, 41 hay gente. 51 730. Acá el miserable Ariel, porque no le interesa lo Qué mucho. bárbaro, qué dinero ese que hay en este partido país. parece. Entonces yo pensé que la pandemia generó mucho estrago. Pero Ariel, cierre de Ariel, comercio. Ariel, O sea, Ariel, ahorita- Ariel, ahorita- Ariel, hay Ariel, mucha Ariel, plata, me alegro. Ariel. Ariel, Ariel. tampoco, ¿sabe qué? No vaya Como no dijo vaya a Renato hacerte Bruno, que vos no tenés nivel de vida tampoco. Te Yo vas a pensé- lindos lugares yo también. pensé que entonces, la- pero yo- no me hagas con... yo pensé- ¿sabe disculpame, qué? Dani. Para- Yo parto... Ah, sobre calle Palma. Claro, a esos pagos europeos se van, pero ahí no. Ahora quién se comunica. Ahora quién se comunica. Para Ahora conectar, quién, Dani, trabaja, está bien. una cosita nomás. Una cosita nomás que es muy lógica y no digo que lo que yo digo es lógico, sino si vos pagaste tu cuota social sin ningún atraso en este año y medio sin ir a la cancha, quiere decir que tenés un rubro como para ¿verdad? gastar en un atraso. Por eso te digo que para el socio, porque ellos van a ser socio preferencia, el socio preferencia que no sé cuánto paga, que es el que más paga, y si está al día de marzo del año pasado, es una persona que puede, es una persona que tiene. Pero Yo no digo los ¿sabes 200, qué? yo no ¿Sabes digo qué los gancho yo 200. haría? Si Pero yo- yo creo que 200, 300. por Ahí sí, me Federico, parece ahí que sí. van a chupar Ahí ahí. sí. Nico, esperamos, me está llamando. Me parece que es mi Elías. No, ¿viste? En pleno. Hola. Esperamos un ratito, señor. ¿Cómo? No, el de ayer, ¿verdad? Ah, bueno. Ya llegó tu pedido. Ya llegó tu pedido, mi amor. Te paso en el WhatsApp la ubicación, señor. Ahora tenés que hacer Yo creo que hay que abrir mañana una oficina acá. el pago por transferencia, ¿eh? Ya está. ¿Qué GPS le vamos a decir? Si ya